que vivimos no es un accidente, que vencer es sonreír. Como si fuera un sol naciente, de a poco volviendo a ser fuerte. Pasado que esconde angustias y dolores, en lo oscuro resistir. Abuelas que nutrieron el camino presente, rebeldía de existir. Como si fuera un sol naciente, de a poco volviendo a ser fuerte. Al origen volviendo, donde mis ancestras todos nuestros sueños viven. Al origen volviendo, donde mis ancestros todos nuestros sueños Tulen, listain tayin piuke, listain tain kalul, listain tain angel, listain tain longko tayin puyu kafe jasamun, kumene wen, kaming la melu apen, pengen no pegat pal, pengen chine wen tulal tayin piuke rume manin kulei. Como si fuera un sol naciente, de a poco volviendo a ser fuerte. al origen volviendo, donde mis ancestras todos nuestros sueños viven. Al origen volviendo, donde mis ancestros todos nuestros sueños viven. Al origen volviendo, donde mis ancestras todos nuestros sueños viven. Al origen volviendo, donde mis ancestros todos nuestros sueños viven. Camino por el sendero, miro a las estrellas del firmamento, mis pulmones se llenan de aire y viento, clorofila eterna de mis ancestros. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. Y grito voy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz, mi corazón tiembla, mi voz, traigo esperanza pa' mi nación, yes, mi canción. Y si pierdo el camino, los árboles ayudan al sentido que tengo para seguir.
el camino sin encontrarme con el enemigo. Oh, huerquien de sangre eterna, huerquien que no tiene clima ni senda. Yo llevo el mensaje de las estrellas, de las flores que nacen en la pena. Y grito voy con mi canción. Nadie me alcanza, soy tan veloz. Mi corazón tiembla, mi voz, traigo esperanza pa' mi nación y grito voy con mi canción. Nadie me alcanza, soy tan veloz. Mi corazón tiembla, mi voz, traigo esperanza pa' mi nación. Y es mi canción, y es mi canción, y es mi canción. Y es mi canción. Eso es. ¿Cómo suena? Neguen Tuleimuco Peñipulamien. Con todo el Neguen. ¿Cómo suena? Hamulepe, Hamulepe. Dice así. Chuful es el canto de Mapudungun que va cortando a Oquín con resistencia que el Sánchez va espantando y levantando un territorio que no va a dejar de gritar. Huehuaín en contra de la instalación de una central y su proyecto que destruye nuestra tierra a destajo. No queremos su progreso ni su oferta de trabajo. El crecimiento suena bien bonito con un discurso laí. Taincuififuta Trayenco, Kizulelay, así que pongan oreja a los que el poder manejan. El Chuful tiene su gente que lo proteja, bien dispuesto a dar la lucha en defensa de su caudal. De político magnate, empresario transnacional, bien dispuesto a dar la lucha en defensa de su caudal. De político magnate, empresario transnacional. Defendamos nuestra herencia, Compuche, Chuful en resistencia a Mulepe. Defendamos nuestra herencia, Compuche, Chuful en resistencia a Mulepe. Defendamos nuestra herencia, Compuche, Chuful en resistencia a Mulepe. Defendamos nuestra herencia, el Gualmapu en resistencia. Como suena Pupeñ y Pulamien, con todo el Neguen. Esa es, por los Trayenco y los Menoco. Este canto de resistencia es como el canto del Teguel. Levantamos nuestros hueños al llamado del Culcul, rompiendo fronteras como arao en la tierra. Pues el Mapu, Mulumapu se levantan en la guerra como pueblo fortalecido en el recuerdo de la historia que ha construido el Huinca para borrar nuestra memoria. Puños en el aire por toda nuestra gente, por los caídos en la lucha de los que aún siguen presentes, de aquellos hermanos que han sido humillados por su patrón en un trabajo con un sueldo mal pagado. Pero la sangre más fuerte como el torrente de un río, nuestra resistencia enfoca todo lo que hemos sufrido. Pero la sangre más fuerte como el torrente de un río, nuestra resistencia enfoca todo lo que hemos sufrido.
Defendamos nuestra herencia con puche, tu full en resistencia a Mulepe. Defendamos nuestra herencia con puche, tu full en resistencia a Mulepe. Defendamos nuestra Todo lo que yo sentí, todo lo que yo viví, de todo lo que presentía no me queda nada. Del dolor que yo viví, todo lo que ya sufrí, por todo lo que yo te di, ya no me queda nada. 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 Yo te soy sincero, si es que mañana muero, no le tengo miedo, pues soy mujer y yo el dolor adentro, soy mujer de lluvia, de sangre en luna, de tierra, sal y luna, con amor, sin duda, si es que mañana muero, de aquí yo no me muevo, yo no le tengo miedo, no le tengo miedo, no. Todo lo que yo sentí, todo lo que yo viví, de todo lo que perseguía no me queda nada. Del dolor que yo miré y todo lo que ya soñé, por todo lo que te esperé ya no. Yo te soy sincero, y no le tengo miedo a la muerte. Si es que me quiere, aquí la espero de frente, sonriente. El dolor lo llevo dentro, el dolor lo tengo presente. Soy mujer de sangre en luna, de tierra, sal y luna, sin pena, sin duda. El dolor lo llevo dentro, el dolor lo llevo dentro, el dolor lo llevo dentro, y no le tengo miedo, y no le tengo miedo, yo no le tengo miedo, a la muerte no le tengo miedo, y el dolor lo llevo dentro, y el dolor lo llevo dentro, y el dolor lo llevo dentro, soy mujer, lo llevo dentro. Huescona, Cameu. Sueños que nos advierten, que gritemos fuerte, que este mundo no es tan gris, que lo que vivimos no es un accidente, que vencer es sonreír. Como si fuera un sol naciente, de a poco volviendo a ser fuerte. Vas a
presente, rebeldía de existir. Como si fuera un sol naciente, de a poco volviendo a ser fuerte. Al origen volviendo, donde mis ancestras todos nuestros sueños viven. Al origen volviendo, donde mis ancestros todos nuestros sueños viven. Tulen, listain un tayin piuke, listain un tayin kalul, listain tayin angel, listain tayin longko tayin puyu kafe jesamun, kumene wen, kaming la melu afen, pengen chinor pegatwal, pengen chine wen tulal tayin piuke rume manin kulei. Como si fuera un sol naciente, de a poco volviendo a ser fuerte. Al origen volviendo, donde mis ancestras todos nuestros sueños viven. Al origen volviendo, donde mis ancestros todos nuestros sueños viven. Al origen volviendo, donde mis ancestras todos nuestros sueños viven. Al origen volviendo, donde mis ancestros todos nuestros sueños Camino por el sendero, miro a las estrellas del firmamento, mis pulmones se llenan de aire y viento, clorofila eterna de mis ancestros. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. Y grito voy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz, mi corazón tiembla, mi voz, traigo esperanza pa' mi nación, yes, mi canción. Y si pierdo el camino, los árboles ayudan al sentido que tengo para seguir el camino sin encontrarme con el enemigo. Oh, huerquien de sangre eterna, huerquien que no tiene clima ni senda, yo llevo el mensaje de las estrellas, de las flores que nacen en la pena.
Cambelo. Mary Mary, Monco Taimun, Inche, Ta Patricio Pradines Antillanca, Tañi Tugún Lagorranco, Mapumó. En representación del Festival Internacional de Cine y las Artes Indígenas en Gualmapu, les doy la más calurosa bienvenida a esta nueva edición de Cine en Turruca, una jornada más de Nucham, de conversatorio, de cine, de diálogo, de encuentro virtual. En esta ocasión vamos a tener un tema sumamente interesante. El eje de este Nucham va a ser la soberanía alimentaria. Tenemos a dos invitados muy interesantes desde las áreas que ellos trabajan, desde su experiencia nos van a estar hablando. Pero antes de comenzar, queremos hacer hincapié que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuidarnos, en este tiempo complejo que estamos viviendo, donde el Cumemonien se hace mucho más necesario que nunca llevarlo a la práctica, reivindicarlo, el buen vivir. Desde ahí que nosotros como organización mapuche que trabaja en el Gualmapu, que trabaja desde la identidad mapuche, queremos manifestar nuestro total repudio, nuestro total rechazo a los últimos acontecimientos de esta semana. No podemos quedar indiferentes frente a aquello. Como festival manifestamos nuestro rechazo a la represión constante, histórica, sistemática que se viene ejerciendo contra nosotros como pueblo, como cultura. Específicamente hago mención al acto de racismo que nosotros todos nos enteramos tristemente a través de las pantallas, a través de los medios de comunicación, a través también mencionarlo de nuestros medios de comunicación que son autónomos, que de repente los grandes medios no cubren estas noticias, pero sin embargo esto yo creo que ha circulado a nivel internacional porque hemos visto lo peor que puede ocurrir en una sociedad o en una cultura que se dice civilizada, que es el racismo. También queremos mencionar y repudiar la detención a nuestra Lamien Huerquén Anayao, que es vocera Huerquén de la organización Almapu, dirigente histórica Lamien, que siempre está reivindicando y poniendo la voz mapuche en alto. Y hoy también nos enteramos de que detuvieron a nuestra Lamien Machi, Miriam, en Tirúa. Entonces, como festival nosotros hacemos hincapié en que no compartimos, rechazamos absolutamente este tipo de violencia. También mencionar que en este contexto, en esta semana triste, el día de ayer, 8 presos políticos mapuches de la cárcel de Angol iniciaron una huelga de hambre seca. Entonces, en este contexto es que nosotros como festival llamamos a estar alerta, a estar atentos, porque cada uno de estos minutos que están corriendo en este minuto son vitales. Tenemos que como pueblo estar atentos, apoyando, activar las redes de apoyo y hacer lo que nosotros como pueblo sabemos hacer, que es el trabajo comunitario, y apoyar desde ahí, hacer que esto se difunda. Quizás en algunos lugares todavía la gente no sabe lo que ocurre detrás, no está al tanto de cuál es el contexto que nos lleva a esta situación límite. Y en este contexto es que queremos compartir para iniciar esta jornada un video del Peñi Rodrigo Curipán, para que él, en palabras de él, sepamos qué es lo que está ocurriendo precisamente con los presos políticos mapuche. Así que vamos con ese video. Tal como veníamos diciendo en distintos medios de comunicación durante el transcurso del día, la situación de los prisioneros políticos en este momento es, la verdad es que bien crítica. Primero porque comenzaron el día de ayer a las 14 horas la huelga seca. Y esto a raíz de que el gobierno ha sido prácticamente muy cambiante o intransigente en algunos casos de establecer una mesa de trabajo con quienes representamos la huelga en este caso de la cárcel de Angol, para desarrollar
un trabajo político que nos permita la aplicación del 169 de manera efectiva, y desde ese punto de vista se sigue esperando la respuesta del gobierno a un diálogo sincero que pueda establecerse en la zona. Y por otro lado, buscamos también de que sea el ministro de Justicia quien permita dar, en este caso, la posibilidad de establecer una conversación en la que hagamos exposición de los petitorios de manera más profunda respecto a la situación de la huelga de hambre de los prisioneros de Angol. Desde ese punto de vista es que hoy día estamos a la espera de esa conversación. Por distintos medios el gobierno ha tratado de señalar que estamos convocados a una conversación para el día de mañana, lo cual hasta el momento de parte nuestra no ha sido resuelta. Sin embargo, de parte nuestra no ha sido resuelta porque no hemos tenido un contacto directo con el gobierno. Hasta el momento entendemos que son trascendidos a través de los medios de comunicación, y por lo tanto estamos a la espera nosotros de que si va a haber un trato, una conversación con el ministro de Justicia, se lleve a cabo en la zona, y particularmente que pedimos de que no sea bajo estos encuentros interculturales y religiosos como lo está planteando el gobierno, sino que sean derechamente para plantear la aplicación del 169 de la OIT en materia penal y penitenciaria. Desde ese punto de vista seguimos pensando que la situación puede cambiar. Estamos en una situación grave desde el punto de vista de la salud de cada uno de los prisioneros políticos, y lamentamos que el gobierno no haya tenido la voluntad y la disposición de resolver esta situación muchos días antes que la situación empezara a agudizarse tal como lo estamos viendo en estos días. Sabemos que los procesos de autonomía comprenden diversos ámbitos, y entre ellos yo diría de los ejes que cruzan a la mayoría de los pueblos originarios, o más bien a todos, es la soberanía alimentaria. En ese contexto es que hoy día vamos a tener a dos interesantes invitados. Desde Coñaripe vamos a tener a nuestra lamien Beatriz Chicori, y también a nuestro peñi Francisco Caquilpan. Vamos a estar conversando con ellos de lo que ellos vienen realizando hace bastante tiempo, que es desde el Parlamento de Coscos, del espacio Trasquintihue. Y así es que les vamos a pedir que si pueden compartir en sus redes sociales a aquello que estamos viendo en este minuto, que lo puedan hacer, para que así más gente se sume al NUCHAM y podamos ir ampliando este diálogo, y la gente se pueda ir enterando un poco más de lo que ocurre en torno a esta temática, que es sumamente relevante, porque de alguna u otra manera a todos nos afecta, o sea, porque estamos hablando de la soberanía alimentaria, aquello que nosotros llevamos a nuestra mesa, a nuestros hogares. Entonces, para comenzar, vamos a pasar a ver un documental, un interesante documental de Burkina Faso. Se llama Burkinabe Bounty. Relata cómo un grupo de personas allí se organiza y comienza a trabajar desde la soberanía alimentaria y a comenzar a ejercer y a defender esto que pareciese que damos por hecho que no es temática, que no es un problema, pero sin embargo, cuando nos vamos informando, interiorizando un poco más, nos damos cuenta que hay bastantes puntos y ejes que nos deben llamar la atención, que nos deben llamar a reflexionar respecto a lo que está ocurriendo en nuestro territorio. Son 30 minutos de este video y posteriormente comenzamos con el NUCHAM. Así es que pasamos al video. Puisque nous sommes une population paysanne, nous vivons de notre agriculture paysanne, c'est-à-dire agriculture écologique. Et notre agriculture, c'est notre vie en quelque sorte. L'agriculture, c'est notre vie.
Du reste, que c'est le métier même qui n'est pas vraiment valorisé, quoi. En réalité, c'est ça. Parce que même dans notre système d'enseignement, on ne considère pas l'agriculteur. Alors que c'est lui qui nourrit le monde. On vous minimise quand vous dites que vous êtes agriculteur. Nous devons faire comprendre aux communautés de prendre conscience que c'est par l'agroécologie que nous pouvons nourrir la planète, c'est par l'agroécologie que nous pouvons vivre digne, que nous pouvons vivre avec notre identité, et être fiers, et être en bonne santé et mener une vie vraiment de bonheur. Donc c'est le sens de notre combat. Quand il y a l'agriculture et tu as l'art, ça peut dire que tu as un peu tout le passé. C'est ce que les Mosses disent, l'oromiki. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de mobilisation sans artistes. Les artistes qui apportent leur valeur, ils sont des messagers du monde. Et c'est vrai qu'on a associé des artistes musiciens, des artistes peintres, on a des gens qui font du théâtre, qui ont vraiment aussi porté un message vraiment pour soutenir la mobilisation. Il y a des artistes qui ont contribué à du matériel, donc on ne peut pas mobiliser sans artistes. Pour moi, la connexion avec la terre, c'est aussi du jeune âge. Je suis né au village et mon père, il est paysan, ma mère aussi. Et aujourd'hui, dans la musique, je parle beaucoup de ces faits de société-là. C'est qui nous minent, qui abusent de pouvoir, injustice, discrimination par ici, par là, ségrégation, beaucoup de famine et des choses comme ça. Mais je ne parle pas que de ça. Je propose de la parole à l'acte. C'est quoi? C'est d'inciter les gens à repartir à la terre. Parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a que la terre pour que nous puissions être libres aujourd'hui. Donc c'est suite à ça que je me suis dit que je vais créer une ranch. Donc j'ai mis du maïs, du sésame, des arachides et puis du haricot. Cette fois-ci, là, je suis en plein dedans parce qu'il y a des tomates et des oignons et des choses que j'ai fait. Je vais juste pouvoir manger de mon champ. Parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que ce qu'on achète dans les rues, on ne connaît pas d'où ça vient. Donc il y a des gens qui ont pompé des produits chimiques et qui nous empoisonnent. Aujourd'hui, si vous partez à l'hôpital Yalado ou à quelque part, vous allez voir que des gens ont tout le temps des ballonnements de ventre. Parce que la salade qu'on mange, les gens pompent des pesticides là-dessus. Et si tu ne nettoies pas ça bien, tu manges la merde. Du coup, ma musique sert. Parce que dans ma musique, je parle de ça. Que les gouvernants doivent plutôt créer des champs, des écoles, de l'éducation et des hôpitaux. Si je dis ça, alors que moi-même je n'ai rien fait comme exemple, c'est un peu mal vu de critiquer les autres alors que toi-même tu n'as rien fait. Bon voilà, donc c'est ici le projet, puis moi je suis le grand frère de Daouda, qui est le Benjamin de la famille, et Ouseni, qui est mon deuxième petit frère. Donc c'est vraiment eux qui sont les gros bossards du chantier. Moi je parle beaucoup seulement. Ça c'est les plantes d'hibiscus que vous voyez. Ça on ne peut pas enlever les feuilles pour faire quelque chose. Mais c'est les graines qui vont sortir dedans, qu'ils enlèvent, et voilà là-bas. On enlève les graines après et on pile pour faire encore un autre sumbala. Voilà, bicalo. On enlève ça pour faire ce qu'on appelle bicalo, pour mettre dans la sauce. Ça c'est les aubergines locales.
On appelle ça Kumba en Morée. Et c'est pourquoi les paysans utilisent les pesticides. Mais nous, on a trouvé que les feuilles de Nîmes et puis les piments, les bêtes ont peur de ça. Mais c'est bio. Il n'y a rien de produits chimiques dedans. Le piment, quand tu mets, ils vont fuir tout de suite. Il faut vraiment cultiver ça dans la tête des gens. Et ça passe par des exemples que toi-même tu fais. Et les gens copient. Donc j'ai fait mon champ, c'est hyper bien, quelqu'un voudra faire. Beaucoup de gens, j'ai amené beaucoup de mes amis ici, ils sont restés là, ils disent « Ah, que toi tu as ça ?» J'ai dit « Oui, oui, j'ai ça, je vais faire ça. » Donc je pense que ça peut prendre du temps, le temps que ça va prendre. Mais moi je vais toujours continuer à faire, que ce soit un exemple pour les autres, quoi. Ça c'est le mil, mais il y a plusieurs sortes. Il y en a le mil blanc, ça c'est ça. Et puis il y a le mil rouge. On appelle ça sorgho ici. Sorgho blanc et sorgho rouge. C'est avec ça qu'on fait le taux aussi. Et on fait de la bière locale aussi avec ça. Moi c'est Ahmed Sanou, je suis un bobo, un grand consommateur de la bière traditionnelle locale. C'est une boisson locale que vraiment on est né trouvé, que c'est nos mamans qui faisaient cette activité. Et cette activité, il y a beaucoup de gens qui vivent de ça. Il y a des jeunes femmes, d'autres, il y a des femmes qui sont avec moi, qui sont des veuves et ils n'ont rien à faire. Avec tous ces veuves-là, vraiment on travaille ensemble pour s'aider. Moi aussi, je les ai embauchées, elles sont là. Elles travaillent pour avoir leur pain et puis aider ces enfants aussi qu'ils ont eu et puis leur mari est parti les laisser. Vraiment, avant, dès le début, je vous ai dit vraiment, j'ai souffert parce qu'en tant que dolotière, on nous insulte. Si tu ne cours pas des hommes, tu es sorcière. Il y a eu toute cette insulte, mais malgré tout, je me suis battue. Avec ça, j'ai payé l'étude de mes enfants. Et tout ce que j'ai eu comme chose, les terrains, j'ai eu à acheter. Et voilà pourquoi j'ai un autre terrain pour le bar, j'ai un autre terrain pour la restauration. Et là où vous êtes, là aussi, c'est mon terrain que j'exploite pour la boisson locale. Le moringa, de son nom scientifique Moringa oleifera, c'est une plante qui est introduite à partir de, je crois, des pèlerins. Et de son nom local ici à Morée, ça fait arbre du paradis. En Djoula aussi, c'est Ardianaïri. C'est pareil, c'est à peu près le même sens qu'on donne, c'est l'arbre du paradis. On l'appelle comme ça à cause des vertus. Et effectivement, au niveau des feuilles, on voit que les gens utilisent beaucoup les feuilles pour les malnutrir. Ça, c'est la gousse. Donc, si vous ouvrez, vous avez les graines qui sont à l'intérieur. Oui, ouais, voilà les graines. Et les graines contiennent de l'amande. Et c'est cette amande qu'il faut manger, qu'il faut croquer. Voilà, si vous ouvrez, vous avez l'amande. C'est comme l'arachide. Et c'est ça qu'il faut manger. En plus, dans la graine, on peut extraire de l'huile qui est utilisée en cosmétique. Elle est encore aussi chère que l'huile d'argan qu'on trouve au Maroc. Et puis maintenant, on nous demande la sève. Comme les Chinois disent, du canard, ce qu'on n'utilise pas, c'est le cri. Ici, tout est utilisé aussi. Les femmes s'en vont prendre les feuilles. Quand elles prennent la feuille, elles arrivent, elles lavent ça proprement. 6 fois dans l'eau. Elles passent ça 6 fois dans l'eau là. De là maintenant, elles étalent un pain ou bien un chassé à l'ombre. On ne chasse pas ça au soleil, à l'ombre. Et puis maintenant, on prend avec la mortier, on pile. Et puis on tamise pour que ça devienne fine. Elles mettent ça dans les conditions. On conditionne ça. Et puis maintenant, on peut vendre. C'est contre beaucoup de maladies. Tension, diabète,
ulcère d'estomac, bon, une activité qui donne beaucoup de bénéfices à l'association des femmes. La saisonnière a une vision, c'est celle de voir des femmes de moins en moins vulnérables à travers un objectif global qui est l'amélioration des conditions de vie des femmes à travers plusieurs domaines. D'abord, l'alphabétisation en langue locale. On pense qu'il faut être d'abord alphabétisé pour entreprendre quoi que ce soit. On fait la sensibilisation sur la santé de la reproduction. On leur apprend quand même que c'est bien de faire des enfants, mais il faut faire des enfants dont on est capable d'éduquer, d'instruire, etc. Je crois qu'elles ont compris. Et ce n'est pas comme au début où chaque année, elles accouchaient. Nous avons aujourd'hui sur ce terrain un effectif global de 130 à 131 femmes essentiellement. Évidemment, on a aussi 2 garçons, mais c'est surtout des femmes. Et les femmes de 20 à 40 ans s'occupent du maraîchage et les plus jeunes font le tissage, la couture. Qu'est-ce que vous faites? C'est la salade. C'est la salade. C'est la fête de la récolte, c'est la 2e édition. Aujourd'hui, les femmes vont préparer des plats traditionnels avec tous les produits que nous avons récoltés au champ, pour aussi promouvoir, valoriser les recettes traditionnelles de la culture locale. Et c'est elle qui prépare tout, et donc vraiment ça donne l'idée d'une façon de vivre différente que notre style toujours rapide. Et ça prend toute une journée des fois pour préparer certains plats. Ici, souvent, moi, italienne, je dois réapprendre à aller un peu plus doucement, goûter un peu plus les petits moments. Vraiment, je sais que des fois, nous, les Blancs, comme on nous appelle ici, on vient ici avec l'idée d'aider, mais il y a surtout aussi beaucoup de choses qu'on peut apprendre ici, parce qu'il y a une richesse qui est là, qu'on doit apprendre à revaloriser. L'arbre que vous voyez en face de nous s'appelle l'arbre de néré. C'est un héritier et ça produit du néré. Et c'est à l'aide de ce fruit qu'on utilise pour faire le sumbara. L'arbre est utile encore pour la santé de l'homme. Parce que ces feuilles, on l'utilise pour soigner. Ces écorces, on l'utilise pour soigner. Donc l'arbre est utile, voilà pourquoi il est protégé. C'est un arbre qui date très longtemps. Je suis venu trouver l'arbre là ici. Et jusqu'à présent, ça vit. Donc c'est un héritage pour nous. Je peux vous présenter les grains de néré non cuits. Avant de le couvrir, on met un peu de cendre là-dessus avant de couvrir pendant 2 jours. Si tu viens ouvrir, le chasser, et puis tu prends ta main, donc c'est mou maintenant, tu goûtes, tu vois que c'est bien doux. Là maintenant, le sumbara est bien parfait.
De là maintenant, tu peux le mettre au soleil un peu pour pouvoir faire ça en poule. Ils disent que si le Soumbala ne sent pas de l'odeur, c'est pas bien produit, c'est pas bien fait. Bon, le Soumbala, une fois fait, elles s'en vont vendre et puis gagner de l'argent pour leur survie. Beaucoup même le consomment pour raison que ça combat la tension. Donc pour ceux-là qui ne connaissent même pas la tension, connaissent que ça donne bien la santé du corps. La hanitun barama nambiliga bamelem tia komen kitiba mwane pinare tumandi bra pumi tumbo ligide la moha libra ligide en so zamane isa ton me tumni yakan ditin la ko bilbilfu ge hamba hatamen me patarin wode ton me ken tum dabala. En 2010, quand on a fait le point, on s'est rendu compte qu'on n'avait même pas 15 producteurs encore. Et quand nous on s'est rendu compte, on a dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour aider justement les gens à revenir et pour que cette yam-là ne disparaisse pas, parce que elle joue un rôle très capital justement dans la culture justement de la localité. C'est ça qui nous a amené à initier beaucoup de choses, à initier certains projets aussi pour pouvoir aider à rehausser la production. Ce qui fait que cette année, à l'heure actuelle, actuellement nous on compte plus de 100 producteurs en fait. Maintenant, la culture, comme vous constatez, c'est une igname qui est spécifique aux zones où la pluviométrie est faible. Maintenant, sur le plan organoleptique, lorsque vous goûtez cette igname, c'est un goût particulier comparativement aux autres ignames. Ça soigne les maux de ventre. Oui. Ça donne la puissance. Les gens utilisent ça comme aphrodisiaque. C'est comme des aphrodisiaques. Ça remonte les hommes. Quand un homme mange, il devient garçon. Oui, mais il ne voulait pas. Les hommes, ils ont dit que ça c'est bien pour la santé des hommes. Est-ce que c'est vrai? Donc les tonnes me gay mo hatta tonne me sir ba han tum do tawa ti tonne bu du fu sun wanda de on he ko woto ame za sa poussé le ban passé école la pour menga tonne me tempa ma ligid bil fu pa ma sam passé sam damba Nous avons, dans le cadre de la lutte contre la famine, nous avons fait des activités de transformation au niveau des villages. Donc c'est ainsi que nous avons plusieurs groupements de femmes dans plusieurs villages qui sont dans le secteur de la transformation. Titon ya ole nyaka ngili tarame ning du ko jero tarame ning mui on tara la mbala du ko ndite. Les femmes sont très unies dans leurs activités et vraiment ce qui nous donne aussi le courage de continuer ici, quand bien même qu'on sait qu'au début, donc il fallait que nous fassions des sensibilisations pour amener les gens à consommer en tout cas 0 km. Au début, nous ne faisons pas beaucoup de ventes, mais au fil du temps, nous voyons que les gens s'intéressent, les gens viennent demander et ils achètent aussi. On voit que les gens s'intéressent en tout cas à leur culture maintenant. Donc consommer local, c'est notre meilleure façon de nous développer. Pour cultiver l'oseille, lorsqu'elles cultivent dans les champs, elles utilisent les grains d'oseille qu'elles jettent un peu partout dans le champ. Et ça va pousser. Lorsque ça va donner des fruits, elles vont aller couper et puis mettre en tas. Ça va sécher. Elles vont ramasser les plantes là
qu'elles vont taper et obtenir les grains. Elles font bouillir pendant 3 jours. Après les 3 jours, elles arrêtent, elles mettent la potasse. Elles font 1 jour. Ensuite, elles font bouillir et elles pilent. Elles font piler ça maintenant. Et elles remettent dans la marmite et elles ferment hermétiquement. Et une fois fini, c'est ce qu'elles obtiennent comme ça. C'est après les 5 jours qu'elles ont obtenu cette pâte. Alors, toujours dans la transformation, les groupements ont une gamme de produits variés. Nous avons les savons de Balanites. Nous avons vu comment les femmes les fabriquent à partir des fruits d'un arbre qui s'appelle le Balanites egyptiaca. On ramasse les graines et on fabrique du savon. C'est très bon pour la santé. Ça vient du baobab, c'est le fruit du baobab. Alors on le casse et à l'intérieur on a les pulpes. Et on écrase ces pulpes-là parce que dedans il y a des graines. Il faut faire attention pour ne pas écraser les graines. On enlève les pulpes qui devient une poudre blanche. Avec cette poudre blanche, nous fabriquons les biscuits de pain de singe. Et voici. Voilà, grosso modo, ce que nous faisons dans l'association pour valoriser les produits locaux, pour aussi conserver les produits afin de les utiliser au moment voulu. Et aussi pour avoir de l'argent pour subvenir aux besoins des femmes. Dire que la vision future que moi je peux faire de mon pays ou de ce qui concerne l'Afrique, le peuple noir, il faut dire que nous devons franchement rêver quoi, mais rêver debout, pas rêver couché. Donc car tout le monde a le droit de rêver. Voilà, nous devons rêver à être autonomes, nous devons rêver à vraiment s'autosuffire. Voilà, comme nous l'avait dit le capitaine Sankara, tu vois. Nous voulons de l'agroécologie pour vivre digne. Comme Thomas Sankara aime le dire, consommons burkinabé, produisons burkinabé. Et c'est ça qui va nous amener loin. Avec Sankara, en 4 ans, nous avons atteint l'autosuffisance alimentaire. En 4 ans de règne, Thomas Sankara a compris que pour faire fonctionner l'agriculture, pour faire en sorte que le burkinabé ne soit plus accroché aux espoirs vains de quelques gouttes de pluie qui tombent du ciel, il fallait créer des barrages, il fallait créer de petites retenues d'eau pour rendre le paysan souverain et responsable de sa sémence, responsable de sa récolte et faire en sorte qu'il jouisse enfin des fruits de ces récoltes-là. Et des questions comme celle de la protection de la sémence étaient dans les soucis premiers de Thomas Sankara. Comment améliorer les semences sans les soumettre à des manipulations chimiques qui peuvent même remettre en cause l'indépendance du paysan. Il y a aussi des multinationales comme les Monsanto qui étaient venus avec tout ça, qui a fait comprendre aux gens, les gens se sont rendus compte que ce qu'on leur dit que ça va donner, ça n'a pas donné. Donc vous voyez, vu qu'au Burkina, il y a eu une des manifestations, nous avons beaucoup dit non à ces OGM. Ça a beaucoup détruit, a beaucoup de conséquences au niveau des producteurs, au niveau du coton. Et beaucoup de terres ont été polluées, beaucoup d'animaux sont morts. La souveraineté alimentaire pour nous, c'est la lutte contre aussi les importations. Donc ce qui veut dire utiliser au maximum aussi les produits que nous avons, les produits du milieu. Il faut dire que les OGM chez nous au Burkina a été en réalité un deal politique. Vous le savez certainement que c'était un arrangement entre le président Duchu Blaise Compaoré que nous avons chassé avec la firme Monsanto et avec la collaboration des États-Unis d'alors. Ça ne répondait à aucune réalité pour augmenter la production cotonnière chez nous. On a mobilisé nos femmes
qui sont venus pour assister à cette marche-là, pour marcher, pour comprendre aussi ce que c'est que réellement la souveraineté alimentaire, qui reste un concept, mais concrètement, c'est quoi la souveraineté alimentaire sur le terrain? C'est tout un travail à faire, et pour elle, c'était une façon de découvrir pourquoi toutes ces personnes-là marchent contre cette structure, cette firme qui s'appelle Monsanto. Très important parce qu'on en a marre. Monsanto a envahi notre territoire et en matière de semences, nous voulons défendre nos semences, nous voulons récupérer nos semences locales et c'est très important pour nous de sortir cette journée-là pour marcher. Nous ne poussons pas Monsanto, nous ne voulons pas de ces produits dans notre pays, nous ne voulons pas du trafic de nos semences, nous voulons que nos semences restent naturelles. Nous venons du Togo pour renforcer la solidarité de l'agroécologie entre le Burkina et le Togo. Et quand vous dégagez Monsanto, nous ne voulons pas qu'ils mettent pied au Togo. Nous sommes une quarantaine d'organisations, mais c'est surtout des coalitions qui travaillent sur les questions d'agroécologie, de souveraineté alimentaire. Donc le collectif est né à la faveur de cette marche, mais c'est dit qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à cette marche. Il faut qu'on continue avec des sensibilisations dans tous les milieux. Solidarité avec les paysans du monde entier. Cette marche a été pour nous une grande réussite, mais ce n'est pas fini. On sait que ce n'est pas fini. On s'attaque à plus grand. C'est un peu David contre Goliath. Et maintenant, davantage, parce que maintenant, Monsanto a été ravalé par Bayer, c'est ça, qui est plus grand encore que Monsanto. Donc ça veut dire qu'il faut redoubler la lutte. Pour nous, la fusion Bayer-Monsanto, c'est un rassemblement de diables parce que Bayer est dans l'industrie pharmaceutique. Donc on crée un cercle vicieux où on rend l'humanité malade et en même temps on propose comment les soigner en vendant des médicaments pour récupérer beaucoup dans le capital. Monsanto, salaud, le peuple aura ta peau. Monsanto, salaud, le peuple aura ta peau. Zam Allah mam le mane Nia bumbu ti tarman nam hone Trueta fan tar cuibo Tu er un sokide come cailleux Tika kwalba tar win bonsgo Tizi ma tuk tongom pure vale Dunia tanatembo Dunia ote hamna Dunia tanatengo Dunia ote hamna. La chanson Et maintenant que j'ai sortie qui parle un peu du climat s'adresse directement aux cultivateurs parce qu'il n'y a plus d'eau. Tu te rends compte que l'eau a disparu. L'eau est partie, on ne sait pas où. Mais c'est la conséquence de nos habitudes, de nos consommations, de notre comportement. Le manque d'eau par rapport au changement climatique fait que nos paysans ne peuvent plus produire assez. Du coup, ça joue sur l'économie, sur le social un peu du Burkina Faso. Donc les artistes ont un impact à apporter quand ils s'engagent aussi au niveau de la terre. Alors le but c'était de travailler sur l'agriculture, culture et art. Parce que c'est beaucoup de ces trois choses qui vont ensemble. Ça veut dire qu'il faut insérer même dans les écoles l'agriculture. Par exemple, il y a Slow Food. Commence à faire des jardins même dans les écoles. C'est très important. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants à Ouagadougou, quand on leur parle d'un baobab, peut-être ils ont vu seulement dans les films. Ils n'ont pas vu encore un baobab. Et c'est pas bien ça.
Le convivium de Bingo, à lui seul, compte de nos jours 8 jardins potagers. Et je pense que là aussi, c'est une importance du jardin potager parce que c'est un instrument qui permet aux gens de s'éveiller et puis de comprendre que l'agriculture, c'est quelque chose de très bon et ça donne une certaine fierté. C'est un projet d'éducation en somme, mais bon, nous avons environ un effectif de 400 élèves dans notre école. Les enfants travaillent dans le jardin, ils voient son importance, ils voient ce que ça leur apporte, ils s'amusent en travaillant. Je pense que au-delà de tout ça, ils ont une autre vision du jardin en tant que tel. Vous avez semé quoi dans votre jardin? Les concombres. Des concombres, ensuite et quoi? Poivrons. Des poivrons, ensuite et quoi? Oignons. Des oignons et quoi encore? Aubergines. Des aubergines. L'aspect très important de ces jardins au niveau des écoles, c'est l'aspect pédagogique, l'aspect didactique qui permet aux enfants dans les écoles de peut-être éduqués à travers le travail des jardins pour qu'ils puissent comprendre quelles sont les espèces qu'il faut récupérer, pourquoi il faut prendre soin de la terre, pourquoi il faut prendre soin de la nourriture, qu'est-ce que la nourriture bonne, quelle est la nourriture de qualité qu'il faut conserver, quelles sont les semences du territoire qu'il faut conserver. Donc c'est vraiment une approche qui permet d'éduquer ces enfants qui sont la génération future au sein des écoles à pouvoir prendre en compte réellement la défense de la biodiversité alimentaire, culturelle, la défense en un mot de la terre et de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Oui, qui vient lire les 2 phrases du tableau? Balkissa. Bien, qui est malade? Sage. Alors à l'école, surtout au niveau du primaire, dans des classes comme le CM, on apprend aux enfants ce que c'est que les plantes, on étudie aussi l'agriculture. Mais avoir un jardin potager à l'école, c'est une occasion aussi d'avoir une classe à ciel ouvert où les enfants peuvent savoir ce que c'est qu'une plante et puis les enfants peuvent savoir ce que c'est que l'agriculture. C'est véritablement de pouvoir permettre aux gens de faire face et de résister à tous ces envahissements avec les produits chimiques qui nous arrivent un peu partout et qui polluent notre environnement, qui détruisent nos terres et qui drainent beaucoup de maladies auxquelles les communautés sont confrontées. Il faut penser à cultiver comme nos ancêtres. Parce que le développement là c'est bien, mais c'est trop maintenant. C'est important de retourner dans la nature. La terre est en train de mourir. La terre est en ce moment en train de pleurer. Mais comme nous on ne voit pas, c'est quelque chose de silence pour nous, on ne comprend pas. Et donc pour sauver l'avenir de nos enfants, de nos nièces, parce que c'est eux notre futur, il faut que le monde entier, c'est le monde entier, parce qu'en fait, l'Afrique ne peut rien faire. Le Burkina Faso tout seul, c'est un peu difficile. Individuellement, c'est difficile. Et nous, on a appelé ça Koundé Basse. Et là, j'ai chanté de l'agriculture, j'ai chanté de la beauté, de savoir cultiver. Quand quelqu'un essaye quelque chose qu'il n'a pas pu faire, il faut réessayer. Il ne faut jamais abandonner le combat. I want to try again. Je vais essayer encore. Et je parlais de ça dans ma chanson. Funta pelegame, aneora salagame, anenga kasgame. Comme tara la me, yamfane, la ifagomie. Funta pelegame, aneora salagame, anenga kasgame. Comme tara la me, yamfane, la ifagomie. Yamfane. Avec un regard mesquin qui balade chacun son destin. Chacun son destin. Burkini jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Dunia Burkini jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin.
May, ahí estaba este interesante trabajo cinematográfico de Burkina Faso, de la directora y activista Yara Lee. Quiero reiterar el saludo a la gente que se ha ido sumando quizás a esta edición de Cine en Turruca, y reiterar el llamado si es que pueden compartir en sus redes sociales esta transmisión. Entonces así mucha más gente se suma a este Nutra, a este diálogo. Y ya nos han estado llegando saludos. Recordarles también que la idea de este espacio es que nos podamos compartir algunas preguntas, algunas dudas, algunos comentarios, ya sea de la temática que vamos a estar hablando o también de la película que acabamos de ver. Y nos han estado llegando algunos saludos ya. Voy a leer algunos. Vamos a saludar a la Lamien Rosario Yancamil, a Janet Neculpan. Ella nos dice hermosas puñañas de Panguipulli presentes. Ahí un saludo a las Lamien también de vuelta a nombre del equipo. Siempre agradecemos estos saludos porque de alguna forma en este contexto volvemos a retomar esos lazos y eso humano que a nosotros siempre como cultura, como pueblos, nos hace mucho sentido, nos da Nehuen. Y también acá llegó otro saludo del Centro La Planta. Ellos dicen hermosos ejemplos de soberanía alimentaria y agroecología para combatir la precariedad. Gracias, Figualmapu. Nosotros agradecemos siempre a la gente que se suma. Hemos ido notando que cada vez también se suma más y más gente a este espacio, a este encuentro, y la idea siempre es esa, que ojalá pueda más gente irse enterando que todos los jueves tenemos este espacio denominado Cine en Turruca, con Figualmapu. Y todos los jueves también vamos a ir abordando distintas temáticas que nos parecen relevantes visibilizar, conversar, dialogar. Y en ese sentido, en esta ocasión, como mencioné en un principio, tenemos a dos personas muy, muy interesantes. Vamos a dialogar con ellos. Les pueden hacer llegar sus preguntas, sus comentarios, todo lo que ustedes quieran preguntarles a ellos. Luego lo podemos hacer llegar ahí en el conversatorio. Entonces vamos así ampliando este Nutram para que no sea solo yo y ellos en el diálogo. Entonces, va a estar con nosotros nuestra Lamien Beatriz Chocori desde Coñaripe, ella nos acompaña. Y también va a estar nuestro Peñi Francisco Caquilpan desde Lonquimay. Nuestro Peñi nos comentaba que estaba un poquito ahí afectado de su salud, pero aún así quiso estar presente para aportar a este Nutram. Siempre hay algo que aportar. Y así nos vamos enterando de cada trabajo que están haciendo los territorios y desde los territorios. Así es que bienvenida a Lamien, Peñi, Mari Lamien Beatriz, Mari Peñi. Mari Peñi. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado estos días? Por mi parte medio complicado de salud. Pero una rectificación, yo estoy en Licanray, no Lonquimay. Licanray. Ya, sí, Licanray, sí. Yo acá anoté mal en mi apunte. Desde Licanray. Desde territorio mapuche. Así es. Lamien Beatriz, ¿cómo se encuentra usted? Mari, inche como el calen, tañi lof mulen meu. Coñarpo, como se nombraba antiguamente, algunos lo conocen hoy día como Coñaripe, pero era Love con Arupu. Desde acá estamos bien dentro de todo lo que estamos viviendo, ¿cierto? Como mapuche y como sociedad también. Así que ahí... Sobre todo, como mencionábamos al principio, en esta semana que ha sido bastante compleja, bastante dura para nosotros como pueblo. Pero bueno, aquí estamos siempre tratando de seguir adelante, de seguir visibilizando nuestras luchas, nuestras propuestas, nuestras resistencias, nuestros diálogos. Y en ese sentido, mencionar que nuestros invitados son miembros del Parlamento de Coscós, un espacio histórico, político
que yo creo que ha ido marcando de alguna forma pauta dentro de lo que es la defensa del territorio, dentro de la autonomía como pueblo mapuche. Entonces, este NUTRAM, que aborda el tema de la soberanía alimentaria, va a estar cruzado también por este espacio que no es menor dentro de la historia mapuche, dentro del territorio. Entonces, desde ahí, también Beatriz, que nos pueda comentar cómo es que surge este espacio, cómo se va nutriendo, cuáles son las aspiraciones, los objetivos que van encaminando ustedes ahí de forma colectiva en el territorio. Cuéntenos, relátenos ahí para que podamos interiorizarnos, quizás los que no estamos tan al tanto de lo que ustedes han hecho ahí, de ese hermoso trabajo que vienen realizando ahí en conjunto. Bueno, primero, antes que todo decir de todo lo que conversemos hoy, que bueno, estamos pasando por una situación bien compleja como pueblo, con también hemos sentido el apoyo, ¿cierto?, de los Huenú y del pueblo mapuche que está luchando también por sus derechos. Y no puedo dejar de mencionarlo, ¿cierto?, los hechos ocurridos durante esta semana que pasa, y lo que sigue ocurriendo el día de hoy, ¿cierto?, nos golpea fuertemente en el sentido de que a veces, bueno, los hechos han sido indignantes y al parecer no se ha aprendido mucho, no hemos avanzado mucho en relación al respeto, ¿cierto?, que debe haber entre pueblos cuando compartimos un territorio. Y si bien es cierto, estamos en territorio mapuche, territorio Gualmapu, nosotros por cientos de años hemos sido más que solidarios, ¿cierto?, con el pueblo que llegó, con los acunches, que se ha asentado y hoy día comparte el territorio. Entonces, hay una historia ahí que hoy día lamentablemente está dejando ver que no ha habido un gran avance respecto a ese respeto y esa consideración como hacia el pueblo mapuche como pueblo preexistente. Bueno, pero como lo que nos convoca hoy día es hablar sobre soberanía alimentaria, que también es un largo camino para lograr entender la importancia que eso tiene. Creo que muchos territorios ya lo están haciendo, lo están fortaleciendo, ¿cierto?, como una práctica dentro de lo que denominamos el buen vivir, el Cumemoñén. Por tanto, nos parece muy interesante el tema, que cada vez se puede expandir más, y eso ha sido también parte de nuestro trabajo desde que hemos nacido o renacido como organización, es decir, el Parlamento Mapuche de Coscós, ¿cierto?, que tiene un antecedente histórico, el cual sustenta nuestro trabajo, que es el Gran Parlamento de 1907, último parlamento realizado en territorio mapuche, y con el énfasis de que fue un espacio autoconvocado por los propios mapuches en esos años, con la idea de buscar acuerdos y tomar resoluciones respecto de cómo se continuaba, cómo se defendían las tierras, fundamentalmente en ese momento con la llegada de los colonos justamente, y posteriormente también cómo se articulaba el territorio para hacer defensa de ello. Entonces, ese es el antecedente histórico de nuestra organización, el Parlamento Mapuche de Coscós, desde el año 1907. Bueno, muchas cosas han pasado en este corto periodo de tiempo, no podemos decir que son tantos años desde el enfoque histórico, ¿cierto? Es un periodo muy corto en la historia, pero en estos más de 100 años que han ocurrido a la fecha, hemos sufrido grandes transformaciones en esta parte del Gualmapu, que de alguna manera había quedado un poco rezagada por la dificultad de acceso que había en esos años hacia estas zonas más precordilleranas, ¿cierto?, que también sirvió de refugio y de acogida a muchas familias que tuvieron que huir para salvarse, ¿cierto?, de lo que fue todo el genocidio que ocurrió en lo que hoy es la 9ª y 8ª región, y finalmente muchas de esas familias llegaron, ¿cierto?, a estos territorios y fueron acogidos por otros hermanos mapuche, y así se fue conformando un poco la historia actual. Bueno, pero después de 100 años, en 2007, las organizaciones que estábamos vigentes en Panguipulli, se tomó el gran acuerdo de hacer una conmemoración de esos 100 años,
con la idea de volver a hacer una proyección de nuestro pueblo en estos territorios y en Wallmapu. Surge así lo que es hoy día el Parlamento de Coscoso actual, es decir, nosotros de alguna manera sentimos la necesidad y la responsabilidad también como descendientes de nuestros Fuitaqueche que estuvieron en el Gran Parlamento en 1907, que también nos dejan una tarea. Y bueno, la situación no había cambiado mucho, si bien antes, Claro. 100 años atrás, eran los colonos que venían a despojar la tierra. 100 años después son las forestales, son las hidroeléctricas, son todas las industrias, empresas, industria extractivista, que sigue con la intención, ¿cierto?, de seguir despojándonos de otros bienes comunes como el agua, el bosque, la tierra. Entonces, la situación no era distinta, solamente que cambiaban de alguna manera los actores. Exacto. Y en ese contexto decidimos y reafirmamos la existencia del Parlamento Coscos como una base histórica fundamental para la reconstrucción de nuestro pueblo mapuche en el Wallmapu. Y desde ahí hemos empezado a trabajar, desde ese primer año, ¿cierto?, a través de las resoluciones que cada año a año se van reafirmando o van surgiendo, ¿cierto?, y contribuyendo a este proceso iniciado, a este trabajo en el cual mucha gente ha participado. Hemos estado en contacto con otros territorios, con Wallmapu, yo creo que gran parte de los territorios de Wallmapu, de alguna manera, en algún minuto se han conectado con lo que es el Parlamento de Coscos, ya sea de una u otra forma. Y una de las principales resoluciones de ese año fue justamente cómo avanzar hacia la administración de nuestras tierras, administración y recuperación de tierras, la defensa del agua, también cómo de otra manera avanzamos en el fortalecimiento cultural, espiritual, y también por otro lado en el fortalecimiento económico. Siempre hemos planteado que todo esto debe ir de alguna manera unido, nada se puede quedar atrás, o sea, se debe hacer una lucha conjunta teniendo esas claridades, ¿cierto?, de que todo es necesario para justamente lograr lo que hoy día denominamos la autonomía, ejercer nuestra libre determinación, porque no hay otra manera. O sea, si por un lado hacemos defensa, también tenemos que avanzar en cómo sostenemos la vida en los territorios. Y en ese trabajo surge la resolución de activar todo el ámbito económico, ¿cierto? Volviendo a reinstalar prácticas económicas mapuche que nuestro pueblo ha tenido desde que existen, y también complementándolo, ¿cierto?, con otras prácticas que pudieran ser útiles, ¿cierto?, cuando uno realiza un trabajo para que esto sea mejor. Fue así que surge la idea de, en el año ya 2015, algo mucho más concreto, empezamos a levantar lo que hoy se conoce como la Red Huerta Mapuche, que justamente abarca todo el trabajo que se vincula al video que precede esta conversación, ¿no?, que es la soberanía alimentaria. Y ahí yo creo que ya vamos a entrar más en detalle un ratito más. Mañana. Perfecto, perfecto. Súper clarificador su relato porque nos pone en contexto. Yo creo que mucha gente desconoce el Parlamento de Coscos como hito histórico dentro de Wallmapu. Son 100 años, un poquito más de 100 años ya, que el pueblo mapuche se autoconvoca y comienza a pensarse, a planificarse como pueblo que tiene que resistir a este genocidio que se está llevando a cabo. Y yo creo que es relevante poner énfasis que no son más de 100 años desde ese episodio hacia acá, porque muchos argumentos de repente salen que nosotros como pueblo mapuche estamos reivindicando historias que ocurrieron hace 500 años, lo que es lógico un error bastante grave en términos históricos, porque hace 100 años nosotros todavía estábamos siendo exterminados, o sea, como práctica estatal directa. Hoy en día es más solapada, pero para tener ese antecedente histórico en la memoria yo creo que es importante para no perder el marco histórico de todo esto que se ha llegado a denominar conflicto mapuche. Quería preguntarle a usted, Peñi, dentro de todo este contexto también ustedes han realizado ahí algunas defensas y con buenos resultados de ríos y de cuerpos de agua
impidiendo la instalación de hidroeléctricas. No sé si nos pudiese relatar un poco cómo han ido llevando ese trabajo adelante. Felipe, Mari, Uneta, Pian, Taipu, Che, Puenei, Pulamien, Compu, Che, al Kitulelut Fachi, Natram Cantón, y se ta llegué y mata Feipieyu, Kakilpan Lincuante Tainche, Francisco. Mañón Colen Peñita, mi Taman Mañel Field Fachi, Natram Cantón. Antes de ir a la pregunta, yo quisiera decir dos cosas. Bueno, me sumo a todas las palabras que decía nuestra ñaña Bea, lo que decía usted, Peñi, respecto a la situación actual. Y creo que sobre eso va a pasar un largo tiempo en que tenemos que seguir conversando y seguir, digamos, profundizando esos temas. Desde un punto de vista de uno, bueno, eso da cuenta, digamos, de la ignorancia y el desconocimiento que existe de la historia y de nuestro pueblo, tanto, digamos, del mundo mapuche como el mundo chileno. Ahí uno queda reflejado claramente de que la historia la escribieron otros, y eso es lo que la gente le han enseñado en el colegio, a través de un idioma que es distinto, de una cultura que es distinto, de una enseñanza que es distinto. El conocimiento y el timón nuestro quedó en el olvido. Y eso, digamos, uno como mapuche lo tiene que asumir que es así. Nuestra gente no sabe, no conoce nuestra historia, y menos los chilenos. Entonces, por eso, o sea, porque justamente hay una falta de conocimiento histórico de la cultura, y por eso pasan estas cosas. Cosas que están ocurriendo y que, por cierto, no lo podemos aceptar, ni los mapuches, ni los chilenos, ni todos los quienes viven en Chile y en Gualmapu. Esa es una cosa que se tiene que cortar ya. Porque los mapuches no estamos en esa, los mapuches tenemos otras ideas, tenemos otro horizonte. Y sobre eso, bueno, en algún momento podemos conversar, digamos, más sobre eso. Y en relación al Parlamento, yo quisiera decir dos o tres cosas. Una es que a la sociedad mapuche y a la sociedad chilena y a los distintos pueblos le tiene que quedar absolutamente claro de que lo que existe en el mundo mapuche es creación nuestra. El Coyactún es una orgánica sociopolítica que nuestros antepasados lo crearon hace miles de años. Y esa es la instancia en la cual se establecieron normas, se establecieron acuerdos, se establecieron alianzas políticas. Es Coyactún. Ahora, para entenderlo, digamos que lo entienden los que no hablan mapudungun en el Parlamento, digamos. Pero en el fondo lo que nuestra gente antiguamente creó el Coyactún como una organización sociopolítica. Y eso ocurre en lo económico, ocurre en la cultura, ocurre en la medicina, ocurre en el deporte, en las distintas formas, distintas formas de vida mapuche, tenemos una orgánica para eso. Entonces, cuando nosotros reinstalamos el Coyactún, estamos convencidos de que si eso fue el instrumento que usaron, crearon y utilizaron, y nuestro antepasado, en el contexto actual, eso es vigente. Y eso lo tenemos que reinstalar. Nosotros como Parlamento, nuestra apuesta es efectivamente poder crear parlamentos territoriales para poder crear un Parlamento Nacional Mapuche. El Parlamento no significa que va a reemplazar las organizaciones de los territorios. El Parlamento es para definir política, el Parlamento es para establecer acuerdos, el Parlamento es para establecer normas, y que cada organización en distintos territorios deben seguir haciendo lo mismo. No es reemplazar una por otra. Entonces, ese es como el propósito del Coyactún, y nosotros como Coyactún tenemos, así como los seres humanos, digamos, necesitamos dos pies para caminar. Y el Parlamento tiene un horizonte claro, y apunta a reconstruir nuestra nación mapuche, y apuesta a reconstruir nuestro Gualmapu. Y como Gualmapu, nosotros reivindicamos de Biobío al sur. Ese es el Gualmapu. Y por eso nosotros hablamos de Gualmapu y de Chile. Y en ese sentido nosotros hemos establecido, como decía la ñaña Bea, alianzas con distintas organizaciones. Hoy día vivimos en nuestro territorio. Los que viven acá en Gualmapu viven en territorio mapuche, viven en el país mapuche. Por lo tanto, lo que se practica acá, eso tiene que ser valorado, tiene que ser respetado, tiene que ser promovido.
Y son como las ideas que nosotros tenemos, ¿no? como parlamento. Y en ese sentido, yo decía, ese es nuestro horizonte. Hacia allá caminamos. Y en ese plano es que hemos ido desarrollando una cantidad de actividades, o sea, la defensa del territorio, la administración del territorio, el poder desarrollar propuestas para el territorio, para la gente del territorio, para el país mapuche. Y dentro de ese marco se explica lo que señalaba la Lamien Bea, en el sentido de que tenemos la huerta, tenemos una propuesta en la educación, tenemos una propuesta en lo económico, distintas áreas, porque como mapuche necesitamos desarrollar todo lo que el ser mapuche necesita tener, trabajarlo. Ahora en relación a los temas de la defensa de los territorios, creo que ahí el Parlamento tiene una experiencia importante, desarrolló un trabajo importante. Acá en este territorio se tenía planteado al 2012 tener 12 megacentrales hidroeléctricas tipo al Alto Biobío. No se construyó ninguna, de esa no se construyó ninguna. Y eso fundamentalmente yo diría por dos cosas. Una, porque como Parlamento, nosotros estamos claros que acá la pelea, la propuesta, la hacemos los habitantes que vivimos acá. Entonces establecimos alianzas con las organizaciones no mapuche. Y eso nos permitió efectivamente dar la lucha en el terreno, en lo político, en lo comunicacional y a nivel internacional. Nuestra gente fue a las reuniones de los inversionistas que tenían inversiones, que querían hacer inversiones acá. Ahí se desarrolló una muy bonita experiencia, que está ahí, digamos, que está ahí. Normalmente esto no se conoce porque en general de repente nos damos cuenta de que los grandes éxitos que tenemos en realidad los difundimos poco, pero si hay algo que está claro es que el Parlamento está instalado acá, el Parlamento va a seguir creciendo y el Parlamento es el referente político y es el referente que nos va a poder permitir articularnos y proyectarnos hacia las futuras generaciones. El tema de la defensa del territorio es una parte, digamos, que lo primero, yo diría, a partir del 2007, los primeros 6, 7 años fue defensa del territorio. Defensa del territorio. Y a partir de ahí ya comenzamos a desarrollar líneas de trabajo más estratégicas, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con distintos temas y distintas áreas. Perfecto. Es decir, todo este quehacer, toda esta defensa, que no es menor, de tener la construcción o la imposición de centrales hidroeléctricas, lo que conocemos, algún caso cercano, sabemos que es muy difícil. Yo conozco de cerca lo que se está viviendo allá en Pilmaiquén con el Ñan Quintuante, May. Ahí se ha estado durante más de 10 años tratando de impedir la construcción de una central que va a afectar de manera violenta el espacio, el complejo ceremonial que ahí existe. Y la única forma, de repente hay gente que no lo entiende, pero la única forma que ha sido más efectiva hasta el día de hoy ha sido resistir ahí, en el mismo lugar, porque de repente las políticas, las leyes, el tema legal chileno está siempre confabulando contra nosotros como pueblo. Y ese es el contexto, diríamos, esa es la realidad que nos toca a nosotros vivir y tratar de transmitir también, porque hay mucha gente que desconoce esto, piensa que de repente las marchas, todas las manifestaciones que solemos hacer y a las que solemos asistir son simplemente porque caemos en el estigma otra vez de que somos revoltosos o que nunca estamos conformes con nada. Pero la verdad que detrás de todas estas manifestaciones y estas defensas y estas reivindicaciones hay razones, hay argumentos, hay propuestas. Y en ese sentido, creo yo que estas dos prácticas milenarias que son el Coyactún, ¿cierto? Como espacio político, donde se reúnen, las propuestas se discuten, se proyectan las ideas y se van generando estas discusiones que nutren las temáticas y la comunidad se va proyectando hacia adelante de manera estratégica. Ese valor precioso que tiene el Coyactún, yo creo que es de un valor que hoy en día no existe ni siquiera en la democracia chilena. Quería comentarle, Ñañita, antes de la transmisión tuve la posibilidad de contactarme con usted y
y de abordar el tema puntualmente de la semilla, que es un elemento, yo diría que quizás vemos distante en esta cultura occidental, pero dentro del mundo mapuche la semilla es un elemento vivo, es la vida misma. Y en ese sentido, usted me mencionaba que como parlamento han llegado al acuerdo de que, o a la conclusión más bien, de que la semilla no es para que esté guardada, comillas, en un banco de semillas, sino más bien para que la semilla circule como elemento vivo, como elemento vital. Y eso me parece a mí, yo creo, un elemento bellísimo, potente, poderoso, político. Entonces, quizás que nos pueda relatar cómo han ido encaminando o retomando quizás estos saberes, ese Kumemongen, porque de alguna manera ese es el eje que atraviesa el Parlamento de Cocos. Sí, como se mencionaba, el Parlamento ha ido avanzando desde la defensa del territorio como punto inicial y central de nuestro trabajo, pero también hemos ido planteando la necesidad de levantar propuestas, iniciativas en forma paralela a la defensa territorial, porque como se mencionó, es necesario reconstruir desde lo mapuche el territorio que queremos vivir y que queremos defender. Entonces, para eso es necesario abarcar los ámbitos de la vida que nos permiten efectivamente sostener la vida en los territorios. Y un eje fundamental justamente es la producción, ¿cierto? Una producción basada en el conocimiento ancestral, una producción que está marcada por prácticas naturales de trabajo, que reúne también aspectos de lo colectivo, del queyugún, como decimos los mapuches, ¿cierto? De lo asociativo y de la forma en que finalmente esto va a incidir el hecho de producir alimentos sanos en una buena salud, en un Kumefelén para todos. O sea, es un círculo, ¿cierto? Virtuoso, claro. Virtuoso y completo de cómo nos fortalecemos como personas y cómo a su vez también fortalecemos los lazos entre las distintas familias que viven en una comunidad y los distintos territorios que también se vinculan a través de lo que hemos denominado durante el trabajo los circuitos económicos locales, para hacerlo un poco también amistoso con el lenguaje, ¿cierto? Dentro de lo que se conoce como producción local. Hemos ido trabajando muchos conceptos y recuperando otros, instalando otros desde los mapuches, pero que permitan hacer sentir al resto de la gente que vive en el territorio la necesidad y la importancia de que esto se fortalezca. Nosotros todos quisiéramos que tuvieran una huerta, todos, para partir, digamos, pequeña o grande, según las posibilidades, pero es ahí, a partir de la práctica, donde hemos ido aprendiendo entre todos, recuperando conocimiento y también transmitiéndolo a distintos grupos que nos han visitado, a distintas personas o familias u organizaciones que de una u otra manera han visitado también en nuestro lugar en Panguipulli. Para poder articular todo ese trabajo fue que surgió el espacio Trafquintúe. Y yo les cuento esto un poco porque para llegar a lo de la semilla, que es lo que de alguna manera nos sigue vinculando, digamos, y nos seguirá vinculando con el territorio, es porque se hacía necesario tener un espacio desde donde articular una especie de mercado también, pero un mercado distinto, un mercado donde no hubieran intermediarios, donde sean los propios productores que ofrezcan sus productos, que hayan instancias de conversación y de Nutram también con el consumidor, entre comillas, pero con el que accede a estos productos y tiene la posibilidad de hacerlo, y también el compromiso de hacerlo, porque hay todo un tema de conciencia entre medio de la gente que compra y de nosotros mismos cuando compramos cosas que no producimos. De ver de dónde viene, cómo se produjo, cuántas intermediarios ha tenido. Hay todo un tema detrás que de a poco hemos ido instalando y que es necesario para generar conciencia de que efectivamente lo que comemos es lo que somos
y si nos alimentamos mal, nada va a andar bien, porque nuestra salud se va a afectar. Si hay desequilibrio, lo aumenta aún más. Entonces, el espacio Trafquintúe, que, bueno, muchos ya saben que hace un poco más de una semana, ¿cierto?, sufrió un incendio que lamentablemente nos perjudicó porque hemos perdido todo nuestro espacio de trabajo y de encuentro. Es lo que, como edificio físico, digamos, era lo que se instaló en lo que fue la antigua bodega de ferrocarriles acá en Panguipulli, que se encuentra justo frente al terminal de buses, lo que conocen la ciudad en Panguipulli. Sí. Estaba la bodega de ferrocarriles, y en ese espacio nosotros, a partir del año 2008-2009, logramos que su administración pasara hacia el Parlamento de Coscos. Es decir, el Parlamento es el responsable de la administración de este espacio, y a través de este lugar, ¿cierto?, fuimos instalando, fuimos juntándonos, reuniéndonos, para desde ahí articular todo el trabajo en el territorio. Perfecto. Por eso es la importancia del Trafquintúe, y se llamó así porque el Trafquintú viene de lo que es el Trafquintu, del intercambio. Ajá. Entonces era un espacio de intercambio, es un espacio de intercambio. Digo era porque ahora, claro, uno entra y aparte de la tristeza que nos invade por el hecho de haber perdido todo, pero por otro lado hoy día estamos más convencidos que nunca que esto va a renacer, va a resurgir, se va a volver a instalar, y lo hemos también sentido así con todas las muestras de apoyo y de solidaridad que hemos recibido. Entonces ahí en realidad uno se pone a pensar y dimensiona que el alcance del trabajo que nosotros hemos planteado y que hemos hecho práctica también ha sido importante. Entonces ha traspasado fronteras, de hecho, y eso nos pone contentos y contentas, porque la mayoría de los que estamos ahí día a día somos mujeres. Entonces nos hace saber que efectivamente ha tenido un impacto muy positivo, y que eso tiene que continuar, porque es un trabajo que también del cual muchos otros territorios han tomado ejemplo. De alguna manera, sin querer nos fuimos convirtiendo en un referente para impulsar o ayudar a impulsar otras iniciativas en otros territorios de Gualmapu. Entonces, en todo eso, en todo ese trabajo que hoy día se conoce como, sobre todo el ámbito de lo que es producción y cuidado de las semillas y el trabajo en la huerta, se conoce como la Red Huerta Mapuche, que surge desde el Parlamento de Coscos, ¿cierto? Y que es articulado desde este espacio Trafquintú. En ese sentido, con las ñañas que integran la red, que es aproximadamente 30 en un inicio, pero se han ido sumando más, porque más que, si bien surge como una idea, luego el primer año conseguimos unos fondos para poder hacer la sistematización y levantar el programa, pero ya desde eso ya más de 4 años que el programa es absolutamente autogestionado. No tiene subvención, no tiene un ingreso permanente, sino más bien es el propio trabajo de las ñañas que lo sostienen, y el tiempo que nos damos todos, ¿cierto?, para poder contribuir de una u otra manera en la gestión, en la coordinación de las distintas actividades y de las distintas talleres que se siguen haciendo, y de las distintas instancias de fortalecimiento de la red. Eso es un espacio que sigue vigente, la red tiene su espacio de comercialización igual, y de alguna manera también hemos ido incorporando todo lo que los territorios, cada territorio tiene unas tremendas potencialidades que no han sido valoradas. Por ejemplo, en el caso nuestro, todo el tema del bosque nativo, tenemos una cantidad de productos, ¿cierto?, que nos entrega la naturaleza, que también hay que cuidar, hay que trabajar de forma sustentable también. Entonces todos esos aspectos se han ido de alguna manera trabajando de diversas formas. La conservación de los productos, tanto la semilla como los alimentos que se conservan, todo tiene un proceso que se han ido fortaleciendo con los conocimientos de las propias ñañas. Y respecto a la semilla, como eje central de todo el trabajo, ¿cierto? Se están haciendo de forma permanente Trafquintú en el territorio.
hemos ido a otros territorios, a otros trafquintos, y de alguna manera también a través de la red de economías territoriales, de la cual también somos parte, ¿cierto?, con otros territorios de Wallmapu, hemos dado un fuerte impulso a la necesidad de fortalecer los trafquintos, pero no como espacio solamente de intercambiar pequeñas porciones de semillas, sino más bien de darle el valor y de lo que es efectivamente el trafquinto, que es una práctica económica dentro de la economía mapuche, ¿ya? Exacto. Es a través del trafquinto que nuestros antiguos sostenían su alimentación. Y el trafquinto no era de a poquito, era de saco por saco. Entonces, eso sí permite hablar de soberanía alimentaria. Y hacia allá tenemos que ir. Tenemos que también ir progresando en ese sentido en los distintos territorios y colocándonos desafíos, digamos, que permitan cómo efectivamente hacemos que el trasquinto vuelva a tener ese valor de práctica económica y que permita sostener la soberanía alimentaria de los territorios. Perfecto. En ese sentido me parece súper relevante poner este punto, digamos, hacerlo más visible, porque yo he visto varios trasquintos, pero son, comillas, simbólicos, es decir, se intercambian, no sé, 1 o 2 kilos de algún tipo de semilla, pero lo que usted menciona es que en este espacio, acá en el Trasquintúe, realizan intercambios mucho más grandes y que de verdad permitan el sustento anual. Yo hago memoria y siempre lo comento, yo creo que tuve la fortuna de crecer en ese tiempo en que mi abuelo sembraba para el año. Nos metíamos con mis primos y jugábamos en los graneros. Mucha gente no tiene idea de lo que es un granero hoy en día o lo que es una troja de papa. Y volver a esas cantidades de semillas, yo creo que es en concreto un ejercicio que debemos apuntar hacia allá, digamos, por lo que usted menciona. Sí, nosotros estamos con ese desafío. Todavía no podríamos decir que de alguna manera el intercambio sostiene nuestra alimentación. Hoy día estamos empeñados en que la producción de la huerta como primer objetivo tiene el abastecimiento familiar. Y luego la comercialización como un segundo objetivo. O sea, primero llevamos alimentos para nuestra familia, para nuestro entorno, para nuestro territorio, pero siempre pensando en que a futuro sí los trasquintos deberían ser un aporte sustancial y complementario, ¿cierto?, a todo lo que es la producción de la huerta en su inicio y de las chacras también que están asociadas a la huerta. Exacto. Han estado llegando varios saludos, voy a mencionarlos antes que se acumulen porque parece que hoy día la gente está enviándonos bastantes saludos. Posterior a la película que vimos, a la bien Sandra Ortiz nos mencionaba y decía qué ejemplo, qué ejemplificador. La Lamien Sonia Herrera decía un ejemplo a seguir respecto a la película. La Lamien Rosario Yancamil decía hermoso ejemplo, ejemplo de unión. Ese es un detalle importante a propósito de trabajo colectivo. Mencionar que esta película, la gente que a lo mejor se sumó o recién se viene sumando o se sumó posterior a la película, la puede ver en nuestra plataforma web en www.figualmapu.cl. Allí nosotros tenemos varias producciones audiovisuales que ustedes pueden ver y programarse, quizás compartir con su familia o con otras personas más. Volviendo al tema, Peñi, haciendo un poco también de contraste con lo que fue el inicio histórico del Parlamento de Coscós y con la realidad que hoy en día se vive, como usted mencionaba, al parecer cambian algunos elementos, pero el contexto geopolítico Estado-Pueblo Mapuche sigue siendo prácticamente el mismo. Hoy en día yo creo que se han sumado las empresas como elemento, pero las prácticas siguen siendo las mismas, digamos, en ese sentido. Sí, yo creo que, bueno, vivimos un contexto a nivel de Wallmapu, pero a nivel de Chile y a nivel planetario. Hoy día estamos en una pandemia que nos tiene a todos encerrados y por eso estamos conversando acá. Exacto. Pero sí, igual tenemos el tema del calentamiento global. Entonces, yo creo que esta etapa que estamos viviendo
ojalá lo podamos aprovechar bien para reflexionar, para pensar, para proyectar ideas. Y en ese sentido, yo creo que en el mundo mapuche, en el Wallmapu, el mundo mapuche estamos llamados a ejercer nuestros derechos como nación en nuestro territorio. Y en ese sentido hay tremendos desafíos para poder, lo que decían antes, recuperar territorio, reconstruirnos como nación, recuperar nuestro idioma, porque lo que hoy día nosotros tenemos que instalar si queremos, digamos, recuperar el conocimiento mapuche, eso lo recuperamos en el idioma. Entonces hay un desafío enorme de poder efectivamente recuperar nuestro idioma, y ahí vamos a poder entender el Kimón mapuche. Ahí vamos a poder darle contenido a cada una de las palabras que de repente aparecen por ahí. Por ejemplo, Itrofilmongen, el Azmongen, el Kememongen. Y eso yo creo que nosotros tenemos el deber y el compromiso de instalarnos. Hoy día, nosotros vivimos un contexto en el cual nos han hablado del desarrollo, y el desarrollo nos llegó hasta donde nos llegó. Nosotros, para hablar de eso, no existe ese concepto. No existe el concepto de desarrollo, pero existe el concepto del Azmongen. El Azmongen. A eso tenemos que aspirar nosotros en Wallmapu. Y los que viven en Wallmapu tienen que entender eso. Tienen que entender eso. Porque este desarrollo nos tiene como nos tiene. Y nosotros tenemos hoy día el sartén por el mango para decir, mira, esto es. Lo que ustedes propusieron no sirvió, se acabó. Se acabó. Y hoy día esta es la propuesta. Por eso yo decía al comienzo, nosotros no estamos ahí en lo que nos ha pasado en estos días. Por eso necesitamos la solidaridad del pueblo chileno y de los otros pueblos y a nivel mundial. Porque nosotros, digamos, ya llevamos un par de décadas trabajando, experimentando, recuperando la ciencia nuestra mapuche, el Kimón mapuche. Y ese es nuestro aporte. Ese es nuestro aporte. Por eso digo yo que tenemos que efectivamente, en el contexto que hoy día vivimos, hacer ejercicio de nuestros derechos, instalar nuestros conceptos y poderle darle contenido a eso. Y eso, digamos, lo tenemos que entender los mapuches y los no mapuches. Y por eso es importante la alianza, ¿ya? de las organizaciones y los pueblos. O sea, acá en Wallmapu vivimos los mapuches y viven los chilenos. La alianza con el pueblo chileno en Wallmapu es estratégico. Y hacia allá tenemos que avanzar. Y ahí tenemos que conversar las propuestas que vamos desarrollando. Y en ese sentido, los trafquintúes que existen hoy día, porque existe un trafquintúe en Pañipuye, que fue el primero, pero también existe un trafquintúe en Villarrica. Y nuestra propuesta y nuestra idea como Parlamento es poder crear trafquintúe en todo el territorio de Wallmapu, porque esa ha sido la instancia que ha permitido efectivamente desarrollar líneas que no existían. Exacto. Nunca existió en Wallmapu, no se entendió tampoco, nunca existió instancia, estructura, espacio en la cual pudiéramos juntarnos los mapuches y los no mapuches, ¿ya? Y poder conversar de las cosas que queremos, de las cosas que soñamos para nuestros hijos, para nuestras futuras generaciones. Y eso es un desafío. O sea, lo que nosotros pensamos es que hoy día no podemos los mapuches andar demandando. Demandar es mendigar. Hoy día nosotros tenemos que entender, estamos en nuestro territorio y aquí esto lo administramos nosotros, esto acá implementamos políticas nosotros. Y la invitación a los habitantes del Wallmapu es eso. Y eso, por eso digo yo, ojalá que todo este tiempo que la gente ha estado encerrada pueda pensar en eso, pueda ver eso, pueda soñar en eso. Todo el mundo se sueña. Los mapuches es una de las fuentes de información nuestra, de autocontrol nuestro, pero los chilenos también se sueñan. Entonces, estamos llamados a poder buscar las formas de comunicación con las otras formas de vida. Y ahí el Peuma juega un papel súper importante. Nosotros como mapuches sabemos eso. Perfecto, Peñi. Me parece ese punto porque de alguna u otra forma estos elementos, estos conceptos, la verdad siempre son conocidos por la gente que está más ligada o más cercana a comunidades o a comunidades que hoy en día se denominan como tradicionales o históricas.
pero más allá de esos espacios, el desconocimiento, la desinformación es bastante grande. Y en ese sentido tenemos que recordar por qué ocurre este desconocimiento. O sea, no podemos olvidar también que fue una política de Estado el prohibir que nuestros antiguos hablaran desde su idioma, desde su filosofía, desde su cosmovisión. Entonces, hablar de estos elementos, de estos conceptos, de estas propuestas que me parecen a mí bellísimas, porque desde ese orgullo y desde ese Nehuen nos paramos y nos vamos recomponiendo, reconstruyendo como cultura. Entonces, estos elementos que en la cultura occidental quizás no importan o están en un plano secundario, como el peuma, como la espiritualidad, como este mismo hecho de reunirnos en un Coyactún y comenzar a vernos y a sentirnos también en toda la dimensión humana. Entonces, desde ahí vamos entendiendo y vamos haciendo entender más bien que lo mapuche o lo mapunche es un espacio sumamente amplio, sumamente rico, sumamente profundo, que el desconocimiento ha puesto una muralla gigante, un muro gigante, pero ese desconocimiento ha venido de parte del Estado chileno. Entonces, me parece súper relevante también lo que usted menciona, que estos espacios de Trafquintúe se comiencen a multiplicar como propuesta concreta para que lleguemos a la soberanía, yo creo que más básica, que es la alimentaria, porque si queremos plantearnos como pueblo, como cultura mapuche, debemos poder sostenernos en nuestro cuerpo, en nuestro Nehuen físico y también espiritual, pero es una propuesta concreta, es un espacio concreto, es un ejercicio concreto, tiene nombre, hay memoria de cómo eran, se siguen practicando hoy en día, están. O sea, yo creo que lo que ustedes hacen y nos invitan también a replicar en nuestros territorios es valiosísimo desde ahí, como ejercicio práctico. Sí, dos o tres cositas, Peña. O sea, yo creo que hoy día está el desafío. Yo decía, sería es un desafío importante poder construir esto de los Trafquintúes en los territorios, los distintos territorios. Es importante poder construir los parlamentos a nivel de los territorios. Es importante y fundamental y estratégico que los mapuches, nos dediquemos a producir alimentos. El alimento es un tema pero fundamental para todo lo que viene para adelante, porque estamos hoy día frente a una guerra bacteriológica. Esta es la primera, pero va a haber más, vienen más. Entonces, el tema de la alimentación es estratégico. Por eso yo creo que los mapuches estamos llamados a poder recuperar el conocimiento de cómo producimos, qué es lo que producimos, dónde lo producimos. Y eso es estratégico. Exacto. Creo que ahí nosotros hay harto conocimiento de eso. Y si nosotros asumimos eso, efectivamente vamos a poder consumir alimento sano, alimento natural y alimento que nos va a permitir estar sanos. Exacto. Y ese es un tema que yo creo que hay que trabajar. O sea, eso es un desafío para el Gualmapu, ¿no? Por eso las forestales se tienen que ir. Por eso las grandes megaproyectos, los negocios de los grandes capitalistas se tienen que ir. Porque eso se acabó. Eso está acabando con la vida. Y nosotros estamos proponiendo poder proteger la vida, vivir la vida. Esas son las grandes diferencias con el modelo económico, con el sistema capitalista y con todo lo que el modelo nos ha ido imponiendo. Exacto. Yo creo que de alguna u otra forma estos episodios tristes, ya sea la pandemia, ya sea esta semana de represión y de racismo absoluto acá en Gualmapu, yo creo que va a remover varias conciencias, va a hacer pensar a mucha gente qué está de verdad ocurriendo acá en su contexto más profundo. ¿Por qué surge esto? ¿Por qué? ¿Desde dónde viene? Entonces yo creo que ahí mucha gente va a comenzar a informarse un poco más, va a comenzar a tener quizás otras preguntas que en un principio quizás no se hacía, pero desafortunadamente la pandemia, como usted dice, ha venido también a poner en relevancia la alimentación como elemento vital.
Yo en mi entorno me he dado cuenta, y nosotros mismos en nuestra casa, allá donde vivo, en el campo, en la Futa Huillimapu, hoy en día sembrábamos, o sea, años atrás sembrábamos, pero poquita cantidad. Pero este año ya nosotros nos planificamos y nos pusimos en esa dirección. O sea, hacer de la huerta un espacio más dentro de nuestro cotidiano, de nuestra práctica, que no sea un elemento nostálgico o poético, sino que más bien, como decía la ñañita, sea un elemento que nos permita de verdad sustentarnos. Y en ese sentido también me gustaría que comente usted entre broma y broma, decía que la mayoría de las personas que trabajan ahí en la huerta mapuche son lamienes. Y yo creo que ese es también un elemento importantísimo a compartir, a visibilizar, que dentro de la cultura mapuche la mujer tiene este rol valiosísimo, poderoso, sumamente político hoy en día, de es la que lleva la vida, la semilla. Si nos puede compartir o comentar al respecto. Sí, hemos más bien ratificado la importancia, ¿cierto?, de la mujer en todo el proceso de mantención de la vida en Wallmapu a través de la producción. O sea, yo creo que eso lo hemos más bien se ha visto fortalecido en el sentido de que hoy día está visibilizado. Yo creo que el conocimiento que la mujer o esa mirada, ¿cierto?, integral que como mujeres en general tenemos de la vida, de estar pendientes de todos los aspectos de la vida, que es un rasgo netamente femenino, podríamos decirlo. Yo creo que eso no se discute, no es tema de discusión. El tema es que hoy estamos en contexto, ¿cierto?, en que tampoco se puede cargar solo ese rol a las mujeres. O sea, hoy día nosotros nos hemos dado cuenta a través de las historias de vida de las propias mujeres que han participado en la red y otras, que hoy día lamentablemente muchas mujeres están solas en ese trabajo, en ese rol, lo que tampoco debiera ser, porque no hace tantos años atrás, en el tiempo de mi madre, por ejemplo, de alguna manera todos nos involucrábamos en el trabajo de la huerta y de la siembra. Era un trabajo de la familia. Hoy día las cosas, el distanciamiento, la misma educación, ¿cierto?, que ha llevado a la mayoría de los jóvenes a irse de sus comunidades, porque se ha instalado este concepto del mal llamado desarrollo, ¿cierto?, de que el tener más temas o cosas materiales o acceder a lo que este modelo económico impone como modelo de vida, finalmente es lo que vale. Entonces hoy día, lamentablemente, la mayoría de nuestros jóvenes están fuera de las comunidades. Hoy día las mujeres se encuentran muchas veces trabajando solas en sus trabajos de producción de alimentos, y eso también a nosotros nos preocupa porque tiene que ser un rol compartido. Hay un objetivo del RELMA, de la familia, ¿cierto?, y de comunidad incluso, de que eso debiera cambiar. Claro. Como hoy día hacemos también ver a esa juventud que de alguna manera estudió, se formó fuera de la comunidad, que finalmente para los tiempos actuales, los tiempos de crisis a nivel mundial que vivimos, el saber cultivar el alimento, saber todo este conocimiento, tener acceso y la práctica de todo este conocimiento que se genera a través de esta forma de vida mapuche, ¿cierto?, es la alternativa o la vía de sobrevivencia para los tiempos que hoy día corren. El cambio climático que se mencionaba, la escasez de agua, la deforestación, cada vez va a ser más compleja la vida en las ciudades. Por lo tanto, hoy día hay que volver a mirar a la tierra, volver a mirar hacia los orígenes, ¿cierto?, y hacerse parte de esta forma de vida que como mapuche hemos tenido por siglos, pero que en un tiempo muy corto de tiempo se ha perdido. Y eso también es un tema que hay que trabajarlo porque es necesario que sea así.
no tiene otra alternativa. Lamentablemente toda la intervención, ¿cierto?, estatal que se ha hecho de la forma de producción también ha sido un tema que es muy difícil de sacar. El mismo concepto esta idea del individualismo, ¿cierto?, de que casi todos somos empresarios, o que vendemos algo y ya tenemos una pyme, también eso es un tema que hay que borrar. En los años de la revolución industrial, ¿cierto?, posterior, cuando se habló de la revolución verde y la producción en gran escala de alimentos en el mundo, era un contexto posguerra en que efectivamente era necesario producción de alimentos en esas cantidades, pero hoy día también verlo a nivel, y en eso lo relaciono muy bien con el video que precedió esta conversación, que los problemas que ahí se manifiestan son los mismos que nosotros hoy día estamos de alguna manera abarcando, o sea, no a la semilla transgénica, no a las transnacionales. Lamentablemente toda la intervención de estos paquetes tecnológicos a través de las instituciones del Estado, como la INDAP principalmente, vino a modificar toda una forma, una práctica del trabajo que no nos beneficia en nada, porque finalmente, incluso en términos económicos, si uno lo ve en proyección de tiempo, el hecho de usar agrotóxicos en la producción finalmente mata al suelo, y al cabo de un tiempo ese suelo no sirve para nada. En cambio, una práctica agroecológica o con sustentable, naturales, ¿cierto?, de cultivo y de producción, va a permitir que el suelo cada vez se siga enriqueciendo y se pueda seguir produciendo en ese lugar. Entonces, hay muchas cosas que hay que volver a conversar, que hay que volver a instalar, que no pueden dejarse pasar, porque hoy día se conocen como formas de producción la agroecología y otras formas que también son muy válidas, ¿cierto? Pero en el caso de Wallmapu hay que aprovechar también ese conocimiento, pero también hay que fortalecer mucho el conocimiento antiguo, ya de los usos de los suelos, el tema volvemos al tema de la semilla, ¿cierto? La semilla nativa, intercambiar la semilla para que sean fuertes genéticamente. Tiene que haber intercambio, uno no puede estar usando la misma semilla siempre, tiene que hacer ese intercambio. Entonces, todo eso hace que hoy día este espacio que hemos denominado Huerta Mapuche, por eso lo pusimos así, porque queríamos relevar justamente el conocimiento mapuche, reúna todos esos aspectos y de alguna manera también rememora, ¿cierto?, las huertas de nuestras abuelas, donde la biodiversidad era efectiva. O sea, Exacto. El INDAP que ha promovido durante todos estos años, el monocultivo, así el como monocultivo. Existe el eucalipto como monocultivo, en las huertas se está promoviendo, o en el cultivo, se está promoviendo solo el cultivo de frutilla, o solo de lechuga, o solo de una especie, y eso finalmente es el mismo modelo llevado al espacio de la huerta. Y hoy día lo que nosotros hemos tratado de visibilizar y relevar a través del trabajo, ¿cierto?, que la biodiversidad que tiene la huerta, que es la huerta de nuestras abuelas finalmente, donde se cultiva la producción, la alimentación, los frutales, las hierbas medicinales, ¿cierto?, las flores, todo iba incorporado. Y ese mismo ecosistema hace que sea mucho más fuerte a las plagas, más resistente, mucho más variado en el tema de la floración, por lo tanto mejor polinización y a la vez mayor producción. Entonces está todo asociado y ese es el conocimiento que hemos ido relevando en conjunto con toda la red, con todas las ñañas que conforman la red, y que hoy día también ha sumado, ¿cierto?, y parte del objetivo o uno de los aspectos importantes que tiene este modelo de producción propio que hemos levantado es justamente la participación de la familia y de los jóvenes, para que vuelvan a ver que esa forma de producción también puede ser un sustento económico. O sea, no es solamente, se puede transformar en eso, y sobre todo hoy día que estamos viendo que cada vez hay más conciencia, ¿cierto?, de las nefastas consecuencias que tiene el uso de agrotóxicos en la producción y en la alimentación de todas las personas. Exacto. Qué interesante lo que menciona. O sea, todos los puntos me parecen muy relevantes, ñañita.
cómo el Estado genera o desencadena un montón de desequilibrios, ya sea en el suelo, como usted mencionaba, ya sea en nuestra salud, ya sea en nuestra orgánica o tejido social. Es decir, el Estado ha venido de alguna manera a romper toda nuestra estructura y nuestro conocimiento, que es milenario, que no es un conocimiento que se dio de un rato para otro, sino que fue recopilándose durante cientos de años para llegar a estas conclusiones que todavía existen, que todavía están y que ustedes han ido, como usted mencionaba, recuperando, reactivando y compartiendo también. Yo en ese sentido le agradezco, ñañita, que ustedes nos puedan compartir todo lo que ustedes hacen desde ahí, sus propuestas me parecen maravillosas. Pensarse también en esto que usted mencionaba, que claro, antiguamente, quizás también cruzados por este machismo que también está sumamente presente, se relegaba este rol solamente a la mujer, pero hoy en día la urgencia, como usted lo manifestaba, tiene que movilizarnos a todos, a todas y a todos en este camino, en esta idea de sustentarnos, que yo creo que es lo más básico como seres humanos, como familia. Han ido llegando saludos también en este Chagún. Quiero mencionar acá a la Lamien Janet Neculpan. Dice Quiñé, Chalín, Bea y Pancho. Ahí parece que le conocen bastante bien. Dice, y por supuesto a Figo Almapu, Mañún por su Cusau, dice, por nuestro trabajo. Gracias, Lamien. Muchas gracias también por sumarse a este Nucham. Nosotros con todo el cariño, con todo el piu que estamos aquí todos los jueves acompañándoles. Ojalá ustedes puedan hacer circular este espacio entre sus contactos para que cada vez, como digo, se sumen más personas. También tenemos acá al Peñi Rodrigo Manzano. Dice saludos a Bea y Pancho. Soberanía alimentaria con la red de Huerta Mapuche aquí en este territorio del Gualmapu. A seguir construyendo el Cume Moñén. Perfecto. La Lamien Stephanie Pacheco Pailagual, la Lamien ahí nos manda también dice Lemoria Plamien, que bueno que estén recorriendo un hito, creo que no entiendo muy bien ahí, estoy sin lentes y no estoy leyendo muy bien, pero saludos a la Lamien Stephanie. Dice, claro, habla del Parlamento de Coscós. Qué bueno que estemos recordando un hito tan potente, tan histórico como es el Parlamento de Coscós. Y parte de nuestra historia, como decíamos. Acá tenemos a Gerardo Sáez. Dice, muchos saludos a dos grandes dirigentes del territorio de Panguipulli que han realizado un lindo trabajo. Claro, dice, por recuperar los valores mapuches y dejados en este territorio. Y luego tenemos a la mía Nata, dice, el Peñi Legario Calfue Cayulef, dice, Kumesuku, ñaña Beatriz, le mandan un saludo ahí, Capeñi Francisco, un gran saludo desde Tralcapulli, ahí les están saludando, Añita Peñi, el Peñi Legario Cayulef, yo creo que ahí le conocen, los van de Tralcapulli. La Lamien Valeria Vargas Lagos también nos dice todo nuestro Nehuen a nuestros Pulamien, al Parlamento de Coscós. Y acá tenemos también más saludos, comentarios, dice Paulina Veloso. Un tremendo abrazo a Beatriz y Francisco, fuerza para Coscós. Luego tenemos acá al Peñi Marcelo, Iván Toro, dice Fenten Nehuen Lamien Beatriz y K. Peñi Francisco, Parlamento Coscós, Caf Trafquintugue Panguipulli. Todos los saludos haciendo mención y agradeciendo también de este trabajo valiosísimo que hacen ustedes, de este aporte, de esta contribución al Cume Moñén Mapuche, a revitalizarnos como pueblo, a ir ejerciendo nuestras propias soberanías, ya sea en estos espacios tan concretos como lo que nos mencionaba este Peñi,
como es el Coyactún, como práctica. Si nos pudiese comentar también que nosotros como Figualmapu estuvimos el 2015, hablaba con la ñañita, ahí hicimos el primer taller de comunicación desde el Festival Figualmapu. Lo conocimos, estuvimos ahí dos jornadas de encuentro, de chabún, y claro, es un espacio bastante amplio. Era, como mencionaba la ñañita, la parte de una bodega de ferrocarriles, y ese espacio las ñañitas lo tomaron y lo habilitaron, y estaba bastante bien habilitado. Había un espacio para reuniones, un espacio para ventas y otro espacio para actividades un poco más abiertas al público. Entonces, era un espacio donde confluían bastantes territorios. En esa ocasión nosotros fuimos con Peñas y Lamien desde Puelmapu, Gulumapu, y desde la Huillimapu también a Temuco. Entonces, de alguna forma, este espacio sí marca un hito, marca un referente territorial. Y en ese sentido yo creo que es relevante, es importante solidarizar también con este espacio en la reconstrucción que se viene ahora, que yo creo que ya está encaminada, y quisiera que me comente, Peñi, cómo va eso y cómo se proyectan ahora después de este incendio. Coménteme también si saben algo de cómo va la investigación, si es que la hay. Coméntenos, por favor, al respecto. Sí, decir de que también, bueno, el Parlamento Coscós, seguramente muchos no saben, ¿no? Nuestra gente que nos escucha, que nos ve, que el lugar donde se hizo el Parlamento en 1907, ese es un espacio que hemos recuperado como Parlamento. Eso es nuestro. Por esta situación que hoy día nos tiene aquí encerrados, no se ha podido finalizar eso, pero ese es un espacio nuestro. Lo que estamos haciendo hoy día ahí, estamos recuperando toda la parte botánica, llevando ahí espacios, distintos árboles nativos. Así que, y cada año, todos los meses de enero, 17, en esa fecha más o menos, tratamos de mantener la fecha en que como una forma de poder ir conmemorando la fecha, y eso se hace cada vez al mismo tiempo. Ahora, perfecto. En relación a Chafquintúe, claro, bueno, ahí lo que decía Bea ha estado más ahí encima en el tema, digamos. Yo por problemas de salud igual estoy un poco lejos, pero estamos comunicados plenamente. Y lo que viene, claro, es reconstruir ese espacio para poder continuar haciendo lo que veníamos haciendo, pero para poder hacer lo que teníamos pensado. O sea, nosotros ahí, como decía, se han generado muchas ideas a través del Parlamento, y los equipos de trabajo lo han ido implementando. El Chafquintú ahí existe un equipo de trabajo, como existe un equipo de trabajo en La Ruca. También tenemos un espacio ahí donde está todo el aspecto, toda la infraestructura política de la comuna está ahí. También tenemos nosotros ahí un equipo de trabajo. Ah, perfecto. Existe un equipo de abogados que ha hecho un trabajo muy, muy interesante. Y bueno, lo otro que también es importante y que no se nos olvide, digamos, es que a través del Parlamento nosotros hemos hecho ya durante 4 años 4 años consecutivos venimos haciendo el encuentro de juegos mapuche. Y hemos descubierto en esa práctica, bueno, este año tuvimos una Lamien que está haciendo un trabajo en la cual ella va a editar un libro que tiene como 35 juegos. Y hay gente que está trabajando en eso. Y digo esto porque eso da cuenta de que los mapuches éramos un pueblo feliz, un pueblo que eso da cuenta, te fijas, de la dimensión. Exacto. De la dimensión. Imagínate, algunos peñis que están investigando en esto dicen que hay más o menos como 90 tipos de juegos, para niños, para mujeres, para hombres y mujeres. Todo eso lo hemos ido practicando, lo hacemos en el mes de octubre y noviembre. Y eso están invitados todos. El año pasado tuvimos una cosa hermosa. Y cada día, cada año va sumándose. Son ideas que han ido surgiendo desde el Parlamento, ¿no? Entonces, con todas estas ideas, con todas estas propuestas, con todas estas actividades que vamos desarrollando,
Por cierto que vamos a recuperar, vamos a reconstruir el Trafquintúe, y ojalá, como decía también, ojalá nuestra gente, los distintos territorios, tomen la idea de poder ir creando estos espacios. El Trafquintúe se va a recuperar, se va a reconstruir, y ahí estamos invitando a todo el mundo. Por el Trafquintúe han pasado miles de personas en estos 7 años de trabajo. Y esas miles de personas son las que han estado llamando, han estado ofreciendo su apoyo, su mano, y seguramente nos vamos a tomar un tiempo, pero queremos principalmente apuntar hacia que la gente en conjunto, mapuches y no mapuches que vivimos en Wallmapu, podamos reconstruir eso. Y eso le va a dar un valor mucho mayor del que tenía, porque como decía la mía Bea, esa era una bodega de ferrocarriles, nos prestó, nos sirvió para hacer muchas cosas, pero hoy día queremos cambiarle un poco el perfil de cómo lo construimos. Seguramente una construcción más pertinente culturalmente. Siempre hemos echado de menos el fogón ahí, y el fogón es un espacio en donde se desarrolla la conversa, el kimón, el peuma, todo pasa por ahí, la conservación de los alimentos. Seguramente vamos a incorporar el fogón dentro de esta nueva construcción que se haga. Perfecto. Y tiene que ser, por cierto, grande, porque el espacio, todo lo que funcionaba ahí, se hacía chico. Entonces, si queremos agregarle algo más, tiene que ser más grande. Perfecto. Y como decía la Damián Bea, parece que le escuché, todo el tema, digamos, de cómo procesamos el alimento que van surgiendo y que va en aumento eso en el programa de Huerta Mapuche. Sin duda es un tema muy importante de profundizar. Nosotros como Figualmapu abrimos la invitación a que la gente se pueda acercar a lugares donde se esté abordando, se esté tratando esta temática, se esté trabajando, para que podamos desde ahí y con conocimiento, con Kimun antiguo, podamos ir recuperando memoria, en el fondo recuperando prácticas que son nuestras, que son propias y que son sustentables en el tiempo, porque como mencionaba la ñañita, probablemente todos estos programas que entrega el gobierno son bastante, a lo mejor, importantes en lo inmediato, pero al largo plazo están matando nuestro suelo, nos están contaminando a nosotros, están destruyendo también nuestro tejido social. Entonces, en ese sentido, queremos que este sea un espacio donde, para que la gente se pueda seguir informando más, investigando más. ¿Tienen alguna red, alguna página, red social para que la gente que a lo mejor no está tan al tanto de ustedes pueda seguirles ahí y estar más informado al respecto? Sí. Tenemos la página web trafquintúe.cl, donde hay varias notas respecto a los diversos trabajos que ahí se han realizado. Está también el Facebook, que es como lo que se mantiene más activo porque es más inmediato. Y también en YouTube, si ustedes buscan a través del nombre Cultivando el Cumemoñén, van a encontrar una serie de videos que profundizan mucho más a través de 6 capítulos de lo que es la huerta mapuche y toda la visión que desde el territorio Panguipulli hemos levantado. Perfecto. Así que ahí también en YouTube pueden encontrar esa información. Imagínense, han hecho incluso material audiovisual para ir reforzando este trabajo que llevan a cabo. Bueno, con Puché vamos a ir cerrando esta edición de Cine en Turruca, sin antes mencionar y volver a hacer el llamado del principio, a tener presente, a estar informado de la huelga de hambre que llevan nuestros peñis. Ya van a ser 96 días de huelga. El Estado sigue reacio al diálogo, el Estado sigue con prácticas represivas, con prácticas violentas. A través de los medios de comunicación, a través de la pantalla, ellos hablan de diálogo, pero en la calle nos encarcelan, nos reprimen. Y nosotros sabemos que eso es así, que los medios de comunicación hegemónicos no van a mostrar esto. Entonces la idea es que la gente se siga informando a través de los medios nuestros, independientes, que de alguna forma tratan de mostrar la realidad que no se ve, que no sale en los canales abiertos. También recordarles, antes que nos despidamos, que el próximo jueves tenemos una nueva edición de Cine en Turruca.
vamos a estar con el amigo y hermano Lucas Avendaño, un artista del pueblo Muche, un maravilloso trabajo que él hace, una propuesta que también nos invita a pensarnos como pueblos, a una mirada desde nuestras identidades, desde nuestros cuerpos, desde nuestro hacer y desde nuestro sentir o nuestro sentipensar, como se menciona en algunos espacios también. Vamos a estar viendo la película documental que se llama La Utopía de la Mariposa, un trabajo muy valioso, muy, muy bello en términos estéticos, pero también en términos discursivos. Aborda bastantes aristas políticas que ocurren allá en México. Así es que todas y todos y todes muy invitados a este próximo jueves. Lamien, Peñi, si tienen alguna palabra para despedirse, quedan el espacio. Yo, a nombre del equipo, agradecerles profundamente que nos hayan acompañado, agradecerles la confianza, agradecerles también la generosidad de poder compartir su conocimiento, su caminar, su pensar, su sentir. Y como equipo nosotros estamos abiertos siempre a poder ser un canal que permita amplificar estas voces que están caminando, que están haciendo cosas valiosas, que están haciendo y pensándose desde el sentir mapuche. Lamien. Sí, bueno, invitarlos a reflexionar, ¿cierto? A seguir con esa práctica, pero también trabajar concretamente en lo que es la producción de alimentos, ya sea en el espacio que dispongan, ¿cierto? Siempre ahí se aprende realmente lo que significa o todo lo que involucra el producir el alimento. O sea, creo que la mejor escuela es aprender haciendo, como se dice, y si se puede hacer en colectivo, en comunidad, mucho mejor. Así que creo que esa es la invitación para todos los que aún no han iniciado esa práctica y que siempre es bueno empezarla. Por otro lado, también pensando en el documental que vimos, si en África, que es un continente que ha sido saqueado también y que ha sido tan atropellado, ¿cierto? Y que viven permanentemente la escasez de agua desde ya hace mucho tiempo, se están haciendo iniciativas como las que vimos en el video, con mayor razón nosotros que aún tenemos las condiciones, ¿cierto? Mejores condiciones que ellos, incluso para la producción alimentaria, a poner las manos en la tierra, a intercambiar semillas, a reproducir, ¿cierto? Reforestar espacios que han sido ya arrasados. Todo eso va a servir en lo inmediato y en el futuro, sobre todo si pensamos que la vida tiene que continuar. Quizá en las generaciones actuales estamos impulsando con mayor fuerza esto, pero también hay que pensar en las generaciones futuras, ¿cierto? Para que ellos sigan el ejemplo y que se pueda multiplicar todo este trabajo, todo este negüen que significa sostener la vida en los territorios y también fortalecer nuestros cuerpos y nuestro espíritu a través de la soberanía alimentaria. Así que esa es mi llamado, mi reflexión. Agradecer por el espacio que nos han dado desde FIL Gualmapu, la invitación a conversar de este trabajo y bueno, la invitación siempre queda abierta a visitar Territorio Panguipulli y le hemos dado los contactos a través de las páginas, siempre estamos atentos a eso. Y bueno, los esperamos a los que nos quieran visitar porque la red, al menos la red de huertas sigue funcionando normalmente y mejor, o sea, hay más gente que se ha ido uniendo, sabiendo que es un programa de autogestionado, no es un programa de gobierno, ni tampoco que está sujeto a algún subsidio, alguna regalía, ¿no? Sino que es por la convicción y la conciencia de que ese es el camino efectivo, ¿cierto?, para fortalecer los territorios, fortalecer las defensas y también continuar en esta lucha, porque no se ve muy pronta de terminar, porque, como bien dices, no hay ni siquiera una señal de que permita por ahora llegar a un acuerdo, o al menos en lo inmediato, ¿cierto?, las urgencias que estamos viviendo, que esperamos nos mantengan más unidos que nunca
y dándonos fuerza y seguir trabajando y luchando por nuestros derechos como pueblo mapuche en el Gualmapu. Así que Mañum, entré en Mañum con Tain Pesao. Y bueno, Amulepe, Tai Huaychan, Mañum. Ñañita, Amulepe. Peña, usted si tiene algo que nos quiera decir para ir despidiéndonos. Sí, dos cosas. Hoy día para nadie es desconocido de que nuestra población mapuche está enferma. La población chilena también. Hay enfermedades que son pandemia. Nuestra gente está enferma de Alzheimer, de obesidad, diabetes, distintas enfermedades que se generan producto de la alimentación que nuestra gente está consumiendo, que estamos consumiendo. El llamado es o sea, hoy día está claro, digamos, nosotros, los mapuches y los no mapuches, pagamos para enfermarnos y pagamos para mejorarnos. El negocio es redondo para las grandes empresas, para los supermercados, para todo eso. Entonces, sobre eso hay que reflexionar, hay que abandonar eso, hay que abandonar esos espacios y, como decía la Namien, a poner la mano en la tierra, a producir. Por otro lado, también decir de que este concepto que yo decía, que es tiene que ser nuestro caballito de batalla para adelante, a ponerle contenido, el Asmongen. Eso tiene un tremendo sentido profundo, filosófico, nuestro. Y eso es ese es el mundo, hacia allá tenemos que caminar. Esos son los valores, los principios que le tenemos que poner contenido para poder levantar una propuesta desde nosotros. No hablar del desarrollo ni del capitalismo. Nosotros hablamos del Asmongen. Eso, Peña, muchas gracias. Peuman eleta que me Jeneman compu cantum chalto Peña. Felipe Peña, Melche Mañum. Bueno, agradecer también a todas, a todos y a todes los que nos han acompañado hasta ahora, hasta el final. Recordarles que vamos a estar el próximo jueves con Lucas Aventaños, por favor, no se lo pierdan, muy recomendado, así es que está hecha la invitación, por favor, también que la hagan circular en sus contactos y redes sociales. Y nada, nos vemos, Peucayal. Peucayal. Todo lo que yo sentí, todo lo que yo viví, de todo lo que presentía no me queda nada. Del dolor que yo viví, todo lo que ya sufrí, por todo